Si alguno quiere prender la cámara, está invitado también para hacer una clase un poco más dinámica, que prendan sus cámaras, sus Sí, micrófonos. les Somos pediría si poquitos. pueden prender para Sí, sacar una captura de pantalla. Vos me la haces, Maggie, yo me encargo. y grabame algún videito mientras estoy hablando, porque a mí me gusta usar las redes. Yo hoy les puse mi Instagram, no porque soy una influencer ni porque me importe, porque no me importa nada eso, pero más que nada porque Irene Wise, hay otra que no es de acá y no habla español, y me manda cada tanto por lo menos 2 o 3 veces por mes me dice, me manda mensaje, me dice, me parece que estos mensajes son para usted, porque encima no sabe de ecología, me manda en inglés, debe ser musulmana porque usa, en la foto de perfil tiene la cabeza cubierta, me imagino, no sé ni dónde vive, así que, bueno, buenos días a todos, gracias por conectarse, espero que les sirva. Yo estoy a disposición para que me pregunten lo que quieran. Yo ahí les puse el Instagram porque me gusta contestar. Cuando me hacen preguntas en privado siempre respondo. Lo que tiene de bueno Instagram es que se pueden mandar links de publicaciones, así que, porque en público, viste que no hipervincula Instagram, pero yo uso, en realidad yo uso todas las redes, pero la verdad que el Instagram, yo me imagino que es toda gente joven, los alumnos deben ser gente joven, y yo cuando una vez me preguntaron, cuando yo ni sabía lo que era Instagram, me preguntaron qué redes sociales usaba, cuando les dije Facebook, me dijeron, pero profe, eso es de vieja. Bueno, yo tengo 66 años. Y después le dije, bueno, Twitter, no, pero Twitter todo el mundo se pelea. Bueno, en LinkedIn, no, es muy profesional. Bueno, ¿qué usan? Les dije, Instagram. Cuando me fui a anotar con Irene Wise, ya estaba ocupado por esta chica, entonces por eso me puse Wise Irene. Por eso les pongo para que no le, como en todas las redes, incluso hasta tengo canal de YouTube con mi nombre y apellido, para que no le escriban a ella y no me tenga que estar mandando los mensajes para mí, pobre, porque, bueno. La única que tiene cámara es Serena. ¿Alguno más? No importa si están tirados en la cama, ¿eh? No me pongo en pijama, como les decía en pandemia. Yo para hacer una captura de pantalla que quede de recuerdo, qué sé yo. Gracias. Un segundito, después se ocultan. No se hagan problema cuando comparta pantalla, si quieren se ocultan. Bueno, voy a hacer una captura, no voy a decir 3 para no salir hablando, y entonces después que digo 2, quédense quietos para que no salga movida. Vos también, Maggie, a ver si sale mejor que Dale. la mía. Bueno, a la 1, a las 2 y a las... Ahí va, vamos a ver. Después se la mando a Magalí y, después y al profesor y después se las comparten a ustedes. Cuando termine, porque ahora cerré el WhatsApp web para que no me estén entrando los mensajes en el medio de la grabación, que es bastante molesto. Bueno, listo. Bueno, les cuento un poco de mí rápidamente, no sé, Maggie, si vos les contaste, a mí no me gustan las largas presentaciones. Un poquito. Yo soy bióloga de origen, cuando yo estudié en los 70 no había opción, yo quise ser ecóloga toda mi vida. Cuando estaba yo fui al colegio primario, el Instituto Bernasconi, que es una escuela pública que tiene Museo de Ciencias Naturales y una biblioteca importante. Y ahí me empecé digamos, a conectar con los temas de la naturaleza. Cuando entré al Nacional Buenos Aires, descubrí a Haeckel, el creador de la ecología, y empecé a leer y yo dije, yo quiero ser esto. Ahora, ¿qué me pasó? No existía la carrera de ustedes, no existía ninguna otra carrera ambiental, ni siquiera posgrado ambiental, nada acá. Entonces yo me anoté, terminé en el 73 el colegio, por encima estaba adelantado un año, porque hice séptimo libre, después me sacaron sexto año en esa promoción, así que a los 15 años, o sea, 16 recién cumplidos, entré a primer año. Entro a primer año, por ahí Ernesto se debe acordar de esa época, intervinieron la facultad, estuvo cerrada la UBA como 4 o 5 meses, y yo estaba en mi casa tejiendo al crochet, que me encanta, y un día mi viejo, mi papá era médico, fue discípulo de Jusey, y me dice, ¿vos te pensás? Mi viejo era tremendo, era un poco como don Bernardo, bastante rompecocos, ¿no? Con sus hijos, y muy conservador. Me decía, ¿vos te pensás que yo voy a mantener una vaga que esté tejiendo ahí? Me dice, hace algo, me dijo, ponete, no sé, ponete a dar clase a alumnos particulares o hace alguna cosa. Entonces yo me fui a averiguar, no había redes, no había internet, no había nada de eso en aquella época. Me fui a averiguar, la única oficina que estaba abierta era en la calle Ascuénaga de la UBA, me fui a averiguar el programa de mi facultad, a ver qué materias había y qué había yo ya me había inscrito en ciencias biológicas, a ver qué había primer año para poder cursar, porque yo me imaginé que después abrieron, o sea, me sacaron sexto año en el colegio porque abrieron la universidad a todos, no había ni CBC, ni después, bueno, en esa época después vino un tríptico y vino otra forma de ingresar, pero en ese momento el ingreso era irrestricto.
lo cual me parece bien, porque todo el mundo tiene derecho a poder acceder a la universidad. Pero bueno, era un balón tan grande que yo dije, de alguna manera tengo que poder hacer algo para no después tener esas clases multitudinarias. Entonces me encuentro con el programa de análisis matemático y era exactamente lo mismo que yo había visto el último año en matemática en el colegio. Entonces me la di libre, me saqué 10 con otras 3 compañeras del colegio de Buenos Aires y hoy, la actual decano, que asumió hace poco, me dice, creo que sos la única bióloga que se atrevió a dar análisis matemático libre y encima se sacó 10 en toda la historia de la facultad. Bueno, qué sé yo, no sé si es así o no es así, pero él es matemático, ¿no? Justamente por eso me lo dijo. Y bueno, y así me pude adelantar y a los 21 años recién cumplidos egresé de la licenciatura. Muy, muy frustrada, les cuento. Muy frustrada porque no tenía ninguna otra opción. O sea, si yo yo tuve una sola materia de ecología, que era una materia introductoria, muy mal dictada por una persona que, bueno, ya falleció, y la verdad es que yo quería ser ecóloga, y yo dije, si yo me quedo haciendo un doctorado acá, voy a hacer un doctorado en biología. Estaba muy orientado a la biomedicina, iba a ser o genetista o me iba a dedicar a algo de biología molecular y no era lo que yo quería. Entonces yo había entrado como becaria del CONICET y cuando uno trabaja para el Estado tiene la posibilidad de aplicar a una beca de la OEA. Entonces yo tenía buen nivel de inglés y bueno, me fui a me apliqué a una beca de la OEA, me fui a la Oregon State University, que es más o menos la Harvard de las ciencias ambientales, y la verdad que yo quería hacer ecología acuática y la verdad que a mí se me abría ahí un mundo, porque ellos tienen laboratorio en el medio de las rocallosas, tienen en todos los ríos, tienen distintas oficinas de la universidad fuera del campus, digamos, en una ciudad chiquita que se llama Corvallis, y también tienen estaciones hidrobiológicas sobre el Pacífico. Entonces, cuando vine acá, pude, digamos, hacer cosas que nadie había hecho hasta ese momento en la Argentina, porque no, qué sé yo, yo volví en plena guerra de Malvinas. Y bueno, la verdad es que después me dediqué la OEA me volvió a becar. Estuve haciendo unos trabajos para la OEA en el medio, digamos, como asesora externa, porque había entrado en ese momento en la carrera del investigador y bueno, como saben, es dedicación exclusiva, no se podía, tuve que pedir autorización, fue todo un lío, pero había que resolver unos problemas de saneamiento ambiental en 3 lagos en Centroamérica, en Panamá, en Nicaragua y en Costa Rica. Costa Rica no era el país, digamos, tan pujante desde el punto de vista ambiental que soy en esa época, y estoy hablando de los fines de los 80, principios de los 90, y cuando aparece la computadora Pentium, yo quería trabajar en sistemas de información geográfica y no sabía ni lo que era, ¿no? Para que se den una idea de lo que tuvimos que lidiar las personas de nuestra edad, como Ernesto, como yo, que yo les cuento a mis hijos, yo tengo un hijo geofísico de casi 40 años, me dice, yo no entiendo cómo pasaste 17 veces la tesis con la máquina de escribir. Le digo, es que no tuve opción, no existía computadora. Y todos los gráficos los hiciste a mano, sí, es lo que había. Hoy en día cualquier celular de estos tiene más capacidad que una Pentium, pero en ese momento cuando aparecen el ArcInfo, el ArcView para poner información georreferenciada alfanumérica en los mapas digitales, o sea, había que tener un hardware poderoso y ahí apareció la Pentium y yo no sabía usarla. Entonces la OEA me volvió a becar para ir a un año académico a México, lo cual para mí fue todo un lío familiar, porque cuando yo fui a Estados Unidos estaba casada, recién casada, pero porque mi papá me obligó a casarme para poder ir no me dejaba ir con mi novio, tenía que ir casada. Entonces, eh, hoy me río, pero en esa época me daba bastante rabia, ¿no? Porque me hizo casar muy jovencita, bueno, por suerte me fue bien, ¿no? Pero me tuve que casar a los 22 años. Yo ya cuando tuve que ir a México a hacer el posgrado de evaluación de impacto ambiental, yo ya tenía 3 chicos. Así que fue todo un lío familiar, que se turnen mi mamá y mi suegra, porque mi marido trabajaba. Así que bueno, la cuestión es que realmente, digamos, yo hoy no trabajo de bióloga. Mi trabajo tiene algo, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Se van a dar cuenta por lo que yo les voy a mostrar, tiene mucho de ingeniero ambiental. No es que estoy haciendo ejercicio ilegal de la profesión, pero por algo a mí cuando se armó la carrera en la UNTREF, los coordinadores me convocaron para armar la carrera. Estoy desde el principio de la carrera de ingeniería ambiental en la Universidad de 3 de Febrero, porque hasta que en la UAS exista, si es que algún día va a existir, no sé, porque por lo que tengo entendido se están peleando los ingenieros que la quieren dar ahí en ingeniería,
y la verdad que me parece que los ingenieros no tienen, en mi opinión, tengo un hermano ingeniero, no tienen la información, estoy hablando de los ingenieros civiles, mecánicos, electricistas, no de los ingenieros agrónomos, no tienen la información necesaria y suficiente en las materias ambientales como para poder dictar la carrera. Entonces me parece que tendrían que, sí, las materias, si quieren las exactas o las comunes, darlas en ingeniería, pero las otras tendrían que estar o en la facultad de ustedes o en la nuestra, en exactas, ¿no? En fin, no sé, algún día se pondrán de acuerdo en el Consejo Superior, porque sé que se pelean bastante. Bueno, así que esa es un poco mi vida. Yo renuncié al CONICET, la verdad que debo haber sido una de las pocas con lo que cuesta entrar en la carrera del investigador que se va en la época que Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos, porque no me alcanzaba, la verdad, mi sueldo. Yo estaba muy frustrada porque no me alcanzaba para pagarle a la niñera de mis hijos. Y como mi marido era representante de Hewlett Packard en la Argentina, estaba muy bien económicamente, la verdad que dije, ¿qué voy a estar haciendo yo ahí? Que tengo que... Mi marido me dijo, si a vos te gusta seguir, no importa, olvídate de la niñera, la pago yo, pero yo me sentía mal. Ustedes no saben lo que fue la época de Cavallo, le digo a los chicos jóvenes en la investigación. Hoy cambió muchísimo, el CONICET es otra cosa. De hecho, el otro día estuve en la inauguración, en la presentación de los 2 edificios nuevos que se van a hacer en el Polo Científico Tecnológico, y bastante seguido voy a reuniones, estoy asesorando en guiones para series de TV. La verdad que cambió, pero tremendamente el CONICET. Así que bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero les contaba un poco que en este momento la profesión de ustedes, como la de los ingenieros ambientales, todo lo ambiental tiene, como ya sabrán, un montón de campos. Somos nosotros los que tenemos que formar a la gente para que eh, realmente vea cómo hacer las cosas bien, cómo buscar soluciones basadas en la naturaleza. Digamos, una de las cosas que yo les voy a comentar hoy es una de las soluciones basadas en la naturaleza. Les cuento que después, cuando, bueno, pasaron los años, yo tuve la desgracia, mi marido se enfermó de un cáncer y falleció, entonces tuve que salir a parar la olla en mi casa, cuando yo ya me había ido del CONICET, pero en el medio de toda la desgracia tuve la suerte de que apareció la Agencia de Protección Ambiental en la ciudad de Buenos Aires y me convocaron, y también aparecieron las carreras ambientales de posgrado. Por ejemplo, yo dicto clase de posgrado en la Facultad de Derecho, cosa que nunca me hubiera imaginado en mi vida, pero bueno, hay una maestría en Derecho Ambiental, estoy en 3 carreras: la maestría en Derecho Ambiental, la especialización en Recursos Naturales y una diplomatura enlatada que venden a toda América Latina y España, donde grabamos las clases, que le dicen enlatada porque se vende ya grabado, ¿no? Así que bueno, ahí parece que Ernesto tuvo algún problemita de conexión. Bueno, entonces, bueno, dicho esto, les voy a contar lo último que yo hice como gerente de laboratorio. Yo fui jefa de departamento, pero bueno, cuando Macri fue jefe de gobierno le puso el nombre de gerencia, como si fuera una empresa, al laboratorio. Y bueno, se me ocurrió una idea para sanear lo que le llaman Lago Lugano, que en realidad es una laguna artificial pegada al riachuelo, que yo ahora los voy a compartir pantalla, y les aviso que yo no voy a poder leer el chat, así que si hay alguna cosa, cuando comparto pantalla, mientras estoy grabando, no puedo leer el chat. Así que vos, Maggie, desmuteate y me decís si hay alguna pregunta o si hay algo que puede esperar hasta el final, espera hasta el Dale. final. Yo tengo la presentación y tengo unos videitos muy cortitos para contarles la experiencia de la gente, digamos bueno, no me quiero spoilear a mí misma, así que, bueno, acá esperen que voy a abrir un poquito a ver, ahí entra Ernesto otra vez. Bueno, ahí yo les puse, acá va a molestar un poquito la barra. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien que se Sí, desmutea? perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto, perfecto. yo le puse este nombre. En realidad este nombre se lo puso el otro día la gente de la Universidad de Tucumán y del CONICET en Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo, que me invitó también por Zoom a hacer una charla parecida, porque me gustó eso de que era estos 2 adjetivos de replicable y escalable, porque ellos me dijeron, mira, la verdad que eso que hiciste se puede hacer en cualquier parte, y es cierto, porque después se hizo, yo sé que lo hicieron en otros lugares de América Latina y algunas provincias también, en Tucumán, de hecho, por eso me invitaron a dar la charla. Así que, bueno, a mí se me ocurrió, cuando yo fui gerente del laboratorio del gobierno de la ciudad, en ese momento cuando se abrió la Agencia de Protección Ambiental, yo entré como una profesional, digamos, del montón.
pero de a poco fui tomando por pedido de las autoridades de turno, porque ustedes saben que ahí son los directores generales, son cargos políticos del gobierno de la ciudad y los van cambiando de acuerdo a quién, no sé, quién está decidiendo, o por ahí toman otro trabajo, qué sé yo. Y llegué a ser gerente del laboratorio. El laboratorio del gobierno de la ciudad está en la zona de Lugano. Entonces había una laguna ahí que es una laguna artificial, ahí les voy a mostrar. Está en el barrio de Villa Soldati, que está, como ustedes saben, pegado al riachuelo, ¿no? Esta parte está rectificada del riachuelo y desemboca en el río de la Plata, o en el estuario, porque en realidad es un estuario, no es un río, pero bueno. Y lo que pasa es que tiene tan baja pendiente, tiene creo que 0,0014 por mil de pendiente el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo a esta altura, eso y nada es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sudestada, el río corre al revés. Entonces, se llenaba demasiado, acá había una zona de barrios vulnerables y lo que hicieron en una época fue una laguna digamos, con unas compuertas que hoy están cerradas. Entonces la laguna quedó como aislada, digamos, la gente cree que tiene origen natural, pero no, es artificial. Le llaman lago Lugano, pero es como una palangana, o sea, desde el punto de vista limnológico de la ecología acuática es una laguna, no es un lago. El lago tendría una forma como de olla, ¿no? Esto es una laguna porque tiene una forma, tiene muy poca profundidad. Entonces, les digo lago porque así es como está en el Google Earth. En el Google Earth ya figura como reserva ecológica el lugar que nosotros saneamos. Les cuento, todavía no es reserva, está en la legislatura esperando que lo declaren reserva. Por ahora es un parque natural que nosotros logramos recuperar con bioindicadores, con un método de bioremediación que a mí se me ocurrió un poco pensando, si les cuento cómo se me ocurrió se van a reír, porque yo lo soñé. Ahora les voy a contar la historia porque es muy graciosa. Bueno, este sería sería el lugar. Acá está la famosa laguna que le llaman Lago Lugano. Yo trabajaba en el laboratorio del gobierno de la ciudad. Para que sepan más o menos el trabajo que se hace ahí es no solamente ver la parte de capital, de cómo está para los datos para Kumar, la cuenca Matanza-Riachuelo, del lado, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires, porque depende de la ciudad, del otro lado lo tiene que hacer provincia, sino que también analizábamos el agua de las escuelas públicas de la ciudad, de los hospitales públicos de la ciudad, los arroyos urbanos que están entubados, que tienen como una alcantarilla donde eso se levanta y se toman las muestras. Bueno, yo tenía 3 sugerencias, una que era la analítica de campo, que iba a sacar las muestras, otra que es el trabajo del laboratorio, donde son todos químicos, y la otra sugerencia era de la parte de aire, donde están las estaciones que miden las partículas del aire, bueno, todo lo que tiene que ver con la atmósfera. Que esos son datos que también están ligados con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y de la gente de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas. Entonces, el CIFA, que saca la sigla, es el Centro de Información y Formación Ambiental, que depende de la Agencia de Protección Ambiental, que a su vez depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que tuve una lucha bastante importante con la gente, pero por suerte cuando llegué, a mí cuando me nombran me dicen, mira, vos sos muy diplomática, vos te vas a poder llevar bien con la gente, porque claro, yo la verdad que no tengo ninguna afiliación política, pero la verdad que tenía bastante antipatía con el director de turno, porque era un tipo que había puesto en ese momento Macri cuando era jefe de gobierno, y yo todo lo que le decía que había que hacer, me decía, bueno, pero eso políticamente no se puede, porque no lo van a aceptar. Bueno, yo no te voy a firmar, yo estaba en un área que era de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Por mi orientación. Entonces, yo le dije, bueno, yo no voy a poner algo en lo que no estoy de acuerdo, firmalo vos. O sea, vieron que yo era una persona seria, y claro, ahí la mayoría de la gente digamos, ya estaba en ese momento el gobierno nacional, no me acuerdo si estaba Néstor o ya Cristina, o eran kirchneristas o eran del polo obrero. Entonces se llevaba bastante mal con el director de turno, que era la persona de la cual yo dependía. O sea, yo como gerente del laboratorio era el cargo más alto técnico. A partir de mí en adelante eran todos cargos políticos. Y el director era un tipo muy joven, más joven que mis hijos, y la verdad que se llevaba pésimo con los empleados y la gerenta que estaba antes que yo no quiso seguir, renunció. Entonces me dijeron, mira, la única persona que puede resolver ese despelote sos vos, perdón por la palabra poco académica. Así que yo llegué, me fui reuniendo uno por uno para
que priorizaran el trabajo, bueno, y logramos hacer un equipo fantástico. Lo que pasa que, bueno, cuando yo ya tuve 60 años, con 40 años de aporte, decidí realmente jubilarme. Me fui primero con retiro voluntario porque estaba muy cansada. Yo me quería dedicar a las cátedras de la facultad y obviamente ya a los 60 años, levantarme a las 5:30 para llegar a las 7 al laboratorio, pues se trabajaba de 7 a 15. De 7 a 15 los empleados, de 7 a 16 los gerentes. O sea, yo me iba a las 4 de la tarde, llegaba a mi casa corriendo con el ambo, me tenía que bañar, tomar una merienda y salir corriendo a la facultad a dar clases hasta las 11 de la noche, y me acostaba a 12 y pico una, y al otro día otra vez a las 5 de la mañana. La verdad que no era para una persona de 60 años. Así que pedí el retiro voluntario, me jubilé, y bueno, este fue el último trabajo que yo hice y espero que les sirva, ¿no? Entonces, esta es la zona que hubo que biorremediar, y ahí en ese momento se estaba preparando para lo que había sido, o sea, para sanear el barrio, porque coincidió más o menos antes de la pandemia. Este trabajo, yo me fui con el retiro voluntario en el 2018. El 2019 creo que me salió la jubilación, y el 2020 explotó la pandemia. Entonces, para que se ubiquen, yo no me acuerdo cuándo fueron las Olimpiadas de la Juventud, pero en esta zona, perdón, tengo un mouse muy sensible. Antes que todo, esperen, antes de volver, no hay que confundirla con la Laguna Rocha, que está en el partido de, porque esto es el Parque Roca, ¿no? Es donde se saca registro, ¿vieron? Donde la gente va a hacer el examen de manejo. O sea, este lago Lugano está en el Parque Roca, y la gente la confunde con la Laguna Rocha, que está en la provincia, ¿no? Ni tampoco, obviamente, con el verdadero lago Lugano, que queda en Suiza. Entonces, bueno, volviendo al Google Earth, acá está el famoso lago, que es una laguna en realidad. Lo que pasa que van a ver que en algunos lugares, por eso lo puse entre comillas, y yo estaba trabajando en el Centro de Información y Formación Ambiental, que les mostré antes en el mapa más ampliado, que está por acá, y había que trabajar en este lago, o esta laguna, que está ligada, o estaba ligada con unas compuertas que ahora están cerradas, para que cuando viniera la sudestada y entrara el agua por el riachuelo, no inundara a todos los vecinos y las fábricas que estaban todo acá alrededor. Y en ese momento se construyó, o se quería construir, la Villa Olímpica de la Juventud y el Parque Olímpico, porque justo fue la época de las Olimpiadas de la Juventud, no sé si se acuerdan, ¿no? A su vez también se creó la escuela técnica, como el Nacional Buenos Aires, como el Pellegrini, otra de las escuelas técnicas como la que tienen ustedes en agronomía también, que dependen de la UBA. O sea, una zona que empezó a crecer muchísimo en relación con lo que era cuando yo era chica. Yo cuando era chica vivía en Parque Patricios, y me acuerdo que a veces íbamos a provincia a visitar parientes y cruzábamos el puente Alsina con mis padres, y toda esta zona digamos, cruzando a la provincia, era todo un barrial lleno de ratas, ¿no? Y donde está ahora la Villa Olímpica, era un suelo que hubo que sanear. Eso lo hizo la gente que estuvo antes que yo en el laboratorio. Hubo que sanearlo porque ahí estaba el cementerio de autos de la Policía Federal, entonces chorreaban las baterías por ejemplo, de los autos viejos. Fue la época que se hizo recambio de autos, que a la gente les daban unos planes de pago si sacaban un auto nuevo. Y entonces todas las baterías, ustedes saben que tienen ácido sulfúrico y tienen metales pesados. Bueno, todo eso chorreaba, hizo que el suelo lo absorbiera como una esponja, y había que sanear todo esto. Entonces ya estaba el suelo saneado, y había que construir la Villa Olímpica y el Parque Olímpico. Bueno, en ese momento entro yo, digamos, en el proyecto, y me dicen: mira, tenemos que lograr que el lago Lugano, o Laguna Lugano, vuelva a ser un cuerpo de agua, no como el original, pero lo más parecido posible. Bueno, entonces yo ahí me rompí un poco la cabeza a ver qué podía hacer. Ya, les vuelvo a repetir, lo que dice reserva en el Google Earth todavía no es reserva, está el pedido en la legislatura. Por ahora es un parque natural, no tiene la categoría de reserva ecológica en la Ciudad de Buenos Aires. La tienen solamente la de Costanera Sur, que además es sitio Ramsar, y la de Costanera Norte, que está pegada a la Ciudad Universitaria. Esto todavía no es reserva, pero algún día lo será. Bueno, acá tienen como era, por eso acá lo puse entre comillas, ¿no? Así es como está ahora, bastante bonito. Es una zona que se valorizó mucho la propiedad, porque todo este camino de Sirga, que era el borde de lo que era el arroyo Sildañez, que desemboca en el riachuelo ahí, tenía toda una zona de barrios vulnerables, o como le gusta decir a mi decano, vulnerados, porque en realidad gente que, bueno, se fue poniendo ahí y nunca hicieron nada por ese barrio. Por supuesto, la gente no tenía cloaca, tenía pozo ciego, la basura la tiraban directamente por las ventanas. Bueno, todo esto ya no existe más, o sea, todo esto ya fue sacado.
Acá ya habían levantado de este lado, habían relocalizado a la gente y faltaba todavía de este lado cuando se sacó la foto esta aérea, ¿no? Y el arroyo Sildañez, como van a ver ahora a medida que les vaya contando, tiene la particularidad donde desemboca toda la materia orgánica, que por eso estaba tan contaminada esa zona, la materia orgánica que proviene del matadero de Liniers, ¿no? De la zona de donde matan a las vacas. Entonces, yo tengo unos videitos después para mostrarles. Bueno, estas son fotos, acá parezco eh, Figuretti, pero estas son las fotos que me sacaron el día esta es una selfie, pero digo, tengo otras fotos este es el día que a mí me hicieron la despedida, cuando yo me fui con el retiro voluntario para jubilarme, para que vean un poco el predio, ¿no? Esto está en pleno barrio entre Lugano y Soldati, en Castañares y Escalada, es una zona digamos, de parque, digamos, hecho rellenado, porque ya les digo, esta era una zona muy baja cuando yo era chica, y hoy tiene ceibos, tiene un montón de plantas nativas, está muy lindo, y queda muy cerca de ese lugar, un par de kilómetros de donde teníamos que trabajar saneando el tema. Esto es para no olvidarme de contarles que ya les dije que la Agencia de Protección Ambiental, del cual depende el laboratorio, a su vez depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento el vicejefe de gobierno era el que es actual, perdón, el ministro de Ambiente y Espacio Público es el actual vicejefe de gobierno, ¿no? Diego Santilli, con el cual yo, a pesar de no ser, yo no soy macrista, pero bueno, tuve una buena relación con él porque me respetó mucho, y a veces él, cuando yo le explicaba, cuando el director no me entendía, porque era un licenciado en ciencia política y abogado que no entendía nada, un pibe de 30 años de todo lo que yo le decía, me mandaba a hablar con el ministro, y a pesar de ser contador, Santilli tenía, digamos, la predisposición de escuchar y de decidir cuando algo había que hacerlo o no, y él me dio, en este caso me dio permiso, carta libre, porque yo aparte necesitaba apoyo económico para poder hacer este proyecto que les voy a contar. Bueno, a mí se me ocurrió, un día, esto fue, no sé, a partir del 2006 en adelante, soñando, se me ocurrió, me acordé, cuando yo estaba en México, yo les hice toda esa introducción de un poco de mi experiencia y de que había hecho este segundo posgrado en evaluación de impacto ambiental en México, como, digamos, como guante para explicarles esto, ¿no? Que yo estaba soñando cuando estaba acá, algo que vi cuando vivía allá, ¿no? Resulta que en la Universidad Autónoma de México, ellos sí agarraron, basándose en lo que hacían los pueblos precolombinos, pero de una manera moderna, o sea, ahora usaban, en vez de usar madera que se va pudriendo con el tiempo, obviamente el plástico no existía en la época de los pueblos precolombinos, pero ahora, en la modernidad, con recortes de policloruro de vinilo y un poco de media sombra y malla de mosquitero, ellos hicieron unas balsas de bioremediación con plantas autóctonas acuáticas y semiacuáticas, o sea, las que son palustres, digamos, que filtraban el agua contaminada en los humedales de Xochimilco. La ciudad de Xochimilco, el área de Xochimilco en México se parece un poco a un sector del Tigre, acá, en el sentido de que hay zonas poco profundas, contaminadas. Xochimilco es la zona que quedó lo único residual del antiguo lago Texcoco. Ustedes saben, cuando llegaron los españoles a México, era todo un gran lago, y los pueblos originarios mexicanos, los aztecas, toltecas, olmecas, náhuatl, mayas, eran muy ingenieros hidráulicos y manejaban el agua de una manera extraordinaria. Como tenían poca tierra, estaba la ciudad de Tenochtitlán en el medio, y ellos hacían balsas para extender para extender los cultivos, digamos, cultivaban en ese momento que el agua no estaba contaminada, frutas y verduras para comer. Entonces extendían con estas balsas el área de cultivo. Hoy en día en Xochimilco ponen plantas ornamentales porque está tan contaminado, justamente la idea de sanearlo, que no pueden comer lo que cultiven en esas balsas. Pero el sistema está muy bueno. Bueno, yo ahí pensé que era muy útil aplicar esta técnica en el lago Lugano para que no solamente absorban estas plantas toda la materia orgánica que provenía del mercado de Liniers, sino también todos los metales pesados. Había cadmio, había mercurio, había plomo, todo lo que se puedan imaginar, porque ahí era una zona muy fabril, esa zona, ¿no? La palabra original en realidad proviene del náhuatl, que es un idioma de allá de los pueblos originarios, que quiere decir como un corralito de cañas, ¿no?
y es muy, muy antiguo el método este, o sea, estaba ya cuando llegaron los españoles, ya lo usaban, y en realidad era un armazón muy parecido al que yo después implementé acá con el PVC, pero hecho con troncos de alguna madera dura para que resistiera un poco el agua y no se pudriera rápidamente, y entonces iban poniendo ramas, o sea, ellos fueron los inventores del compostaje. O sea, no sé si en algún otro lugar del mundo alguien compostaba, pero yo les puedo asegurar que en América Latina los que inventaron el compost fueron los mexicanos. Entonces, esto cuando yo después les hice, a mí me pidió la misma universidad donde yo estuve y después otra universidad privada. Yo estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad del Estado, pero estuve después en otra universidad privada también, la UNICEPES, que es privada, que me invitaron en pandemia, hice varios webinarios para México, porque ellos se sentían orgullosos de que yo hubiera usado un método inspirado en ellos, ¿no? Y bueno, fíjense que es una época, es una técnica del siglo XVI, como les decía, ¿no? Y eso les permitió, digamos, tener incluso varios periodos de cultivos que incluso eran anuales, consiguieron hasta 3 cosechas anuales, lo cual fue una cosa impresionante. O sea, no solamente eran los inventores de la hidráulica moderna, digamos, cómo manejaban el agua, porque abrían y cerraban esclusas que ellos habían hecho todos con cosas de madera, con lo que tenían en ese momento, sino que también casi fueron ingenieros agrónomos, ¿no? Con la forma en que cultivaban, era algo o no sé, o gente dedicada, no existía ninguna carrera ambiental, pero los tipos la tenían clarísima. Entonces, bueno, aprovecharon todos los márgenes de los humedales y en cualquier lugar donde podían poner estas islas flotantes, lo hacían, ¿no? Yo acá les puse, esto está sacado de las fotos y los dibujos, los dioramas que están en el Museo de Antropología de México, que está en Chapultepec, que es un parque como, no sé, como acá Palermo, ¿no? Donde está el zoológico, y bueno, hay un museo en el pleno centro de la Ciudad de México. Los que tienen la suerte de conocer México sabrán de lo que estoy hablando, y bueno, hay unos dioramas que son estos que están acá, y después hay también grabados, pinturas de esa época de cómo cultivaban en estas islas flotantes, ¿no? Y acá se ven los troncos y los cultivos, y cultivaban de todo, desde maíz hasta, no sé, papa, tomate, de todo lo que es de origen americano, ¿no? Bueno, esto es ahora lo que se convirtió, acá todavía no están los corralitos de PVC, pero bueno, en esta parte, que eran antiguas chinampas, ya están unidas a la tierra prácticamente, porque cuando llegaron los españoles dijeron, bueno, no, ¿qué están haciendo esta gente? Al cohete, tenemos mucha gente para vivir. Empezaron a usar el agua del lago sin manejarlo de manera hidráulica como los pueblos originarios, lo de siempre, ¿no? Los españoles recontra ignorantes, los que llegaron a México, y empezaron a usar el agua y a abusar del agua. La cuestión es que el lago Texcoco desapareció, solamente quedó la zona de Xochimilco, que una parte grande de todo lo que eran las chinampas está unida ahora a la tierra, y lo único que pueden cultivar, como ven acá, son flores y plantas ornamentales, porque no hay forma de comerse eso con la cantidad de contaminación que hay ahí. Esto que ven acá es una trajinera, que son como unas barcazas de piso plano, que tienen para los turistas, qué sé yo, y para moverse ahí en la zona, y ahí van, es muy común que le vayan las novias a sacarse fotos, como acá van a, no sé, al Jardín Andaluz del Rosedal, qué sé yo, algo así, van todas las novias a sacarse fotos cuando están entre el civil y antes de ir a la iglesia. Entonces, bueno, esto ya es en el jardín del Parque Indoamericano, donde estaba localizado. Me olvidé decirles que el laboratorio del Centro de Información y Formación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental estaba en el Parque Indoamericano, en la zona sur, pegada muy cerca del riachuelo, y lo que yo pedí, bueno, yo primero pedí presupuesto para este proyecto, y lo que me contestaron, me dijeron, bueno, pero de lo que yo sabía que tenía que pedir de más, yo ya tenía la experiencia del CONICET, ¿no? Que mi director del CONICET siempre decía, hay que pedir para un subsidio el doble de lo que después sabes que te van a dar, y más en la época de Caballo, ¿no? Entonces, yo ya sabía que tenía que pedirles de más, y por supuesto me sacaron carpiendo, ¿no? Lisa y llanamente. Entonces se me ocurrió a empezar a hablar a las empresas que fabricaban caños de PVC a ver si nos lo podían regalar. Y bueno, un par me dijeron que no, y la tercera me dijo, mire, nosotros le podemos regalar los recortes, que son estos pedazos de caño de los costados, si ustedes nos compran los coditos, que eran muy baratos. Entonces, bueno, fui con el presupuesto ese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, me dijeron que sí,
hicimos estos armazones y le pusimos primero el pegamento que conseguimos, no era tan fuerte como la gotita, entonces tuvimos que ponerle una cinta de plástico encima. Yo la verdad que me resistía un poco al plástico, pero también tenía que tener presente que esto tenía que durar. Y en realidad esto es algo que todavía lo siguen usando hasta el día de hoy, pasaron un montón de años desde que de hecho, todo el tiempo en pandemia, la gente que quedó a cargo, o sea, la sugerenta que se hizo cargo de la gerencia cuando yo me jubilé, me invitaba a dar charlas y hasta el día de hoy me invita a dar charlas para la gente contándoles cómo había sido el principio del proyecto, ¿no? Porque es toda gente del barrio y el barrio mejoró muchísimo con esto. Entonces, bueno, después cuando pudimos conseguir unos tarros grandes de un pegamento tipo la gotita, conseguimos no usar la cinta y quedaron estos armazones. Nosotros con estas camionetas del gobierno de la ciudad los llevábamos a ese par de kilómetros hasta la zona de la laguna de Lugano. Acá estoy yo con los armazones, bueno. Y lo que teníamos que hacer, otro de los problemas que a mí se me presentó, acá, fíjense que acá está el Parque de la Ciudad, esta torre que es muy conocida, para que vean más o menos dónde queda la zona. Acá abajo está el arroyo Sildañez, pegado a donde desemboca en el riachuelo, y esta zona, esta parte escalonada, la hicimos nosotros, porque como ustedes saben, lo mejor para poner después plantas autóctonas o cualquier tipo de planta arbórea en un lugar que sabemos que va a haber escurrimiento superficial porque esto es un albardón hacia un arroyo, tiene que ser escalonado porque si no se va a arrastrar los nutrientes, van a ir a parar al agua y, o sea, hicimos estas terrazas para plantar nativas, que también tenemos ahí una zona de cultivo de nativas. Bueno, el problema que se me presentó, que yo les comentaba, es que no teníamos mano de obra suficiente en el laboratorio. Entonces, yo sabía que había voluntariado en la ciudad de Buenos Aires y yo me impuse y les dije, no se puede explotar a la gente como ustedes hacen en otros, les digo entre nosotros realmente cómo fue la cosa, porque yo estaba bastante embroncada cómo usaban a la gente con la excusa de que no tenían trabajo y qué sé yo, en otros ministerios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo les dije, yo quiero que esta gente tenga algún premio, algo por hacer el trabajo. Vamos a convocar a voluntariado y me autorizaron a darle como parte del presupuesto una vianda que les dábamos todos los días. Por supuesto, vacuna antitetánica, por supuesto, ahí había una salita donde se los revisaba permanentemente, les dimos guantes porque sabíamos que ahí ustedes saben que hay bacterias anaeróbicas, por ejemplo, está Clostridium. Yo dije, esto se van a agarrar desde botulismo, o se van a agarrar el tétano, no sé, alguna cosa se van a agarrar ahí, les dábamos guantes de los que usan los jardineros y después guantes de látex para usar encima. Bueno, ellos se guardaban los guantes, los voluntarios, y trabajaban con las manos. Bueno, por lo menos le dimos la vacuna antitetánica y les dijimos que se cuidaran de meter las manos en el agua, o sea, que, bueno, tenían ahí agua limpia, por supuesto también para lavarse, les dábamos una vianda y un viático, que ellos en general se lo ahorraban. Hay gente de la zona que no tenía trabajo y se lo ahorraban porque en realidad iban caminando o iban en bicicleta, era toda gente de por ahí. Entonces, esta gente le dábamos una pechera también y ellos se sentían muy orgullosos, después van a ver en los videos, de colaborar con el proyecto. Entonces, lo que hicimos, a mí se me ocurrió, dije, bueno, ¿cómo hicieron en México? En México, si ponían las plantas de bioremediación y las bioindicadoras y todo lo que después involucró, digamos, el proyecto, solamente sobre una malla de gallinero que es muy grande o una malla de mosquitero que es más chica, se van a ir por debajo o va a venir un pájaro que sea herbívoro y se las va a comer. Entonces había que poner algo para que queden bien agarradas. Entonces conseguimos, la malla de mosquitero la conseguimos gratis, nos la regalaron en un lugar que había sido un viejo gallinero que se dedicaba a otra cosa. Entonces la lavamos bien y lo usamos. Y lo que compramos fue media sombra, que ustedes van a ver, acá lo que se trataba es de rectificar, que a veces se quedaba medio enclenque y se transformaba ese rectángulo en paralelogramo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, compramos la media sombra, que la media sombra sola no se podía poner porque era muy blandita y se rompía fácil. Entonces acá se ve bien como el mosquitero la tiene por debajo, digamos, agarrada, o en este caso es de gallinero porque es más gruesa, y la media sombra arriba, y se ponían plantas del lugar, y ellos hacían con aguja de crochet o con un alambre, ¿no? Las sostenían. Fíjense que prácticamente no, acá nadie usa guantes. En algún caso van a ver alguno con los guantes, pero los guantes se los guardaban. Después hicimos la misma experiencia en Palermo.
Y acá también para unir estas balsas de biorremediación, para hacer una gran balsa, porque el Palermo sí ahí es un lago, porque es profundo, también es artificial, por supuesto. Esto se hizo para también que llegaran aguas del Río de la Plata cuando llegaba la crecida. Ustedes saben que toda esa zona era la quinta de Rosas, ¿no? Cuando después de la batalla de Caseros, eso se lo expropian a Rosas y se convierte en el Parque 3 de Febrero o los bosques de Palermo, se inundaba. Ahí tenía su huerta Rosas, ¿no? Se inundaba con agua del Río de la Plata, entonces esto también fue una laguna, lo que se llama el lago de las Regatas, en Palermo, artificial. Un lago en realidad, porque esto sí es profundo. Entonces conseguimos, yo lo que quería era que estos sunchos de unión fueran reutilizables, porque entonces pregunté en el departamento de policía. Yo en ese momento estaba dando clase en el posgrado de la Universidad de La Matanza, de gestión ambiental, que es un posgrado que duró un tiempo y después por falta de alumnos se cerró porque tenía un mínimo de cupo. Pero las clases del posgrado de la Universidad de La Matanza, la sede estaba justo en la calle Moreno frente al departamento de policía. Entonces se me ocurrió ir a preguntar dónde encargaban los sunchos, porque ya dejaban de usar esposas los policías. Vieron que usan sunchos, pero se cierran y después los cortan con una pinza. Y eso después hay que tirarlo y es plástico que se tira, no sé, debe ser, me imagino que debe ser de polipropileno, de algún plástico duro, no sé. Entonces, me dieron el contacto de la fábrica, pregunté a la fábrica si nos podían hacer algún tipo de sistema, que tipo pulsera, que se pudiera abrir y cerrar, pero que sea un cierre seguro, y bueno, les encargamos, se los pagamos, y nos hicieron ese tipo de sunchos, ¿no? Como precintos para unir. Entonces después van a ver en los videos cuando se lanzó eso, bueno, miren el estado en el que estaba el Sildañez y el arroyo, yo digo arroyo porque en esa zona la cuenca Matanza-Riachuelo es más bien un arroyo más que un río. Y acá lo que hicimos era más práctico unir de a 6 con sunchos y los amarramos, como se amarran las embarcaciones, los botes, con una soga resistente, y los dejamos que la naturaleza hiciera su propio trabajo. Por eso les digo que es una solución, ahora que está tan de moda, que lo piden los ODS, que lo piden Naciones Unidas, es una solución basada en la naturaleza, ¿no? Que es lo que pide Naciones Unidas que se trate de hacer para remediar cualquier tipo de ambiente contaminado. Inclusive se pide para los casos de calentamiento global que se trate de usar no tanta geoingeniería que inventan los poderosos de turno, sino dejar de emitir emisiones. Digamos, yo sé que esto está especialmente dedicado a Magalí, que sé que es activista en estos temas, pero siempre tratando de usar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y de ser esta porquería se convirtió en esto, se fue haciendo cada vez más claro, empezaron a llegar las aves naturalmente. Ahora, cuando pasaban 5 o 6 meses, nosotros ya habíamos hecho, ya teníamos el ojo clínico como para darnos cuenta de que cuando determinadas plantas se volvían color bordó, ya estaban recontra contaminadas. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con una bolsa roja de las que usan. No se olviden que cuando se absorben metales pesados, esto se convierte en un residuo peligroso. Entonces íbamos con las bolsas rojas que usan en los hospitales. Hay una ley nacional, que es la 23051, que tiene una supletoria dentro de las leyes del gobierno de la ciudad, una de las primeras leyes que se votó cuando el Consejo Deliberante se transformó en legislatura, al ser la ciudad autónoma, con la reforma de la Constitución. Y entonces, bueno, es supletoria, la ley de la ciudad es supletoria de la 24051, que es la ley de residuos, le llaman patogénicos y peligrosos, cosa que fue un grave error de los legisladores y no tuvieron asesoramiento ambiental, porque en realidad le pusieron residuos patológicos y peligrosos a la ley. Yo miren el acto fallido, porque en realidad se tendría que llamar patogénicos y peligrosos, que yo ya pedí un montón de veces que rectifiquen el nombre y nunca me dieron bolilla. Piensan que es un detalle menor, pero no es un detalle menor, porque yo, la verdad, después de haber tenido tantos años de griego y de latín en el colegio, latín obligatorio y griego optativo, soy muy hincha de la etimología de las palabras. Entonces, si uno dice patológico, patos es enfermedad, logos es la ciencia que estudia la enfermedad, y en realidad acá los mismos residuos no se estudian a sí mismos, lo que sí producen enfermedades. Génesis, entonces se tendría que llamar patogénicos y peligrosos la ley. Pero bueno, ellos lo consideran un detalle menor y no le dieron nunca ninguna importancia, la ley quedó con el nombre que quedó originalmente. Les digo este detalle porque nunca, en realidad en los lugares
del poder del Estado, que es la legislatura, o diputados o senadores a nivel nacional o a nivel provincial, hay gente bastante burra, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo porque me tocó pelearme con unos cuantos. Bueno, entonces con el tiempo el agua empezó a tomar digamos, una buena calidad. Empezaron a aparecer los juncos, las sagitarias, las totoras, y esto que ustedes ven acá que parece pasto, en realidad son lechuguitas o también hay repollitos de agua, bueno, que uno pisa ahí y se hunde, ¿no? Después empezaron a aparecer las hipomeas, que como ustedes saben, las campanitas hipomeas, hay una variedad enorme de colores y de especies, pero tienen una distribución como género y como familia es muy cosmopolita en todas partes del mundo. Yo de hecho me traje de esta zona, me traje varios gajos, tengo en mi jardín, una planta de estación y me cubre todas las otras plantas porque a mí me encanta, ¿no? Es bastante invasora, pero a mí me gusta cuando salen todas las campanitas porque se me llena de mariposas. Yo vivo en una casa a 2 cuadras de San Martín y Juan B. Justo y tengo jardín, así que bueno, siempre que veo así alguno de esos gajos que sé que van a aprender, bueno, me lo traigo a casa. Bueno, el Parque Natural se enmarcó dentro de un proyecto integral del Centro de Información y Formación Ambiental que se llamó Paseo Ambiental del Sur. Y fue crear este Parque Natural, que es realmente el nombre real, se cubrió de todo, o sea, de plantas nativas y de plantas no tan nativas o que están realmente, no sé cómo podría decirles, naturalizadas. Porque, por ejemplo, mucha gente se cree que el cardo es nativo de La Pampa. Y no, el cardo fue introducido. Lo que pasa es que fue introducido hace tanto tiempo que ya se volvió ya parece que estuvo toda la vida acá, ¿no? Y se hicieron centros de interpretaciones, se hizo cartelería, y se hizo una zona donde la gente, el guardaparque va y reúne a la gente acá en estos balcones y le explica, ¿no? Un poco sobre el proyecto. Bueno, ese es el nombre que tiene hoy, ¿no? Ahora les voy a mostrar después un video. Bueno, y cuando yo me fui, lo que yo hice, aprovechando que teníamos mucho espacio, la reja que está acá se une al resto de una parte del Parque Indoamericano, que es lo que después el macrismo, digamos, inventó esas playitas, y vieron que hay una playa en la zona norte, playa entre comillas, porque uno no se puede bañar, pero bueno, en lo que ponen en verano, las playas de la ciudad de Buenos Aires, hay una en la zona norte y esto se convierte en playa cuando llega el verano. En ese momento todavía el proyecto de la playa no existía, está el Parque Indoamericano, y a mí se me ocurrió hacer tablones de siembra, y yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto integral para que la gente aprenda. Vamos a usar las guías del programa Pro Huerta de INTA y que aprenda a cultivar sus propias verduras y frutas. Entonces, el Centro de Información y Formación Ambiental está cerrado para el público los días lunes, como todos los lugares de la Ciudad de Buenos Aires, y está abierto para todo público de martes a domingo. También, o sea, sábado y domingo para las familias y el resto de los días de martes a viernes para las visitas escolares, pero los lunes nosotros trabajábamos de lunes a viernes y después sábado y domingo el personal se turnaba para las actividades que se hacían para las familias, ¿no? Entonces hicimos un proyecto integral que involucró también poner paneles solares, acá todavía se estaba construyendo cuando yo me pedí el retiro voluntario. Estas son las últimas fotos. Esta ventana es la ventana de mi laboratorio. Este es un edificio que tiene 2 pisos, abajo está la parte administrativa, donde funcionan 2 de las 4 direcciones generales de la Agencia de Protección Ambiental, las otras 2 funcionan en el centro, y el laboratorio está arriba, que depende de la Dirección de Control Ambiental, y también hicimos hidroponía. Acá estábamos haciendo un proyecto piloto, que al principio se nos secaban un poco las plantas, pero después van a verla en lo que se convirtió. Y estos paneles solares no alcanzaron a alimentar toda la electricidad del edificio, pero sí la parte externa. Toda la parte externa del edificio. Piensen que esta es una zona de barrios muy vulnerables, entonces tiene vigilancia permanente por las dudas, para evitar, porque teníamos computadoras, teníamos no sé, equipos de mucha, digamos, de última generación en el laboratorio, como espectrofotómetros y aparatos muy caros, y queríamos evitar un vandalismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puso vigilancia, digamos, obligatoria, y bueno, y acá se empezaron a cultivar plantas de hoja, como por ejemplo las albahacas, y se hicieron, esto que ustedes ven acá son como una especie de gazebos donde se dictan los cursos, y en uno de ellos se cultivan
Es un vivero de plantas autóctonas, que es lo que se utilizó. Acá están los monoblocks que dan a la Riccieri, para que se ubiquen en la avenida Castañares y Escalada. Esto está a 2-3 cuadras de la Riccieri, que es la autopista que va hacia el Mercado Central y hacia Ezeiza, hacia el aeropuerto. Entonces hicimos los tablones de siembra. Bueno, aparezco yo otra vez. Estos paneles solares a mí me causó gracia porque cuando Macri hizo su campaña, cuando era jefe de gobierno, hizo la campaña para presidente, puso no sabía ni lo que había ahí adentro, pero puso la atril delante e hizo la campaña ahí, ¿no? Porque le gustó que fuera el único edificio de la Ciudad de Buenos Aires que tener paneles solares. Wow. Entonces, bueno, hicimos cartelería, estos tipo banners, para que la gente viera en el terreno, que tiene una forma más o menos triangular. Habíamos pensado también hacer un humedal para explicarle a la gente qué era lo que estábamos haciendo en el lago Lugano, para sumar voluntarios. Y acá están los famosos gazebos, que yo ahora les voy a mostrar, incluso van a ver en fotos posteriores que me mandó la gente que quedó a cargo del laboratorio, en qué se convirtió. Lo que hicimos fue explicarles a la gente, todos estos son cursos absolutamente gratuitos que se hacían los fines de semana para la gente, y durante la semana iban las escuelas. Incluso teníamos escuelas terciarias que venían a hacer cursos con los profesores de, por ejemplo, de las materias de ciencias naturales. Hay un terciario del gobierno de la ciudad que está en Parque Patricios, que es el número 22, el Instituto de Formación Docente, que tiene una tecnicatura ambiental muy interesante, y vinieron a hacer un montón de trabajos prácticos, ¿no? Entonces, bueno, de agricultura urbana, hidroponía, huerta en el suelo, flora autóctona. ¿Y por qué era tan importante la agricultura urbana regenerativa, ¿no? La cantidad de ventajas que esto tiene, que bueno, ustedes como futuros licenciados en ciencias ambientales ya están en cuarto año, no me voy a poner a explicarles todo lo que dice acá, porque ya saben la importancia de justamente tener alimentos sin ningún tipo de, ni de fertilizante artificial, ni de plaguicida, ¿no? Por supuesto. Y esto es en lo que se convirtió después, cuando yo ya me había jubilado, ¿no? O sea, realmente acá empezaron a poner toda clase de cultivo de hoja. Todos los viernes el personal recoge y deja, por supuesto, la parte de basal de estos cultivos de hoja para que vuelva a crecer, por ejemplo, ya sea lechuga, les dije antes, albahaca roja, también cebolla colorada, cebolla común, algunos de bulbo, ¿no? Bueno, en fin. Y después en los tablones de siembra, acá ven el copetito, o sea, lo que se hizo fue respetar lo que pedía el programa Pro Huerta de INTA, de poner, por ejemplo, todo alrededor de duraznillo negro o de ortiga, o sea, poner cultivos, o el copetito, por ejemplo, que acerquen ahí a las plagas y no que vayan al cultivo que uno quiere después recoger. Y también lo que hacen es, digamos, cuando uno tiene una verdura que sabe que va a ser muy atacada por las plagas, porque tiene mucho azúcar, como la remolacha, por ejemplo, o sobre todo las raíces, ¿no? Como la remolacha o la zanahoria, cultivarlas al lado o con ajo, con cebolla. Entonces eso hacía que las ahuyentara de ese lugar. Y la verdad que resultó. Y acá está el humedal, que lo dejamos a propósito bien putrefacto, para que ellos vieran, explicarles un poco la gente, los visitantes, el trabajo que se estaba haciendo. Así es como está hoy, ¿no? Para el público. Bueno, esto es todavía en la época en que estaba yo. Hoy en día acá se junta la gente, ahora después lo van a ver en los videos que les voy a mostrar al final, donde hay un antes y un después en la gente que va de visita ahí, ¿no? A ver este proyecto. Es un proyecto integral, la verdad que quedó espectacular, y bueno, esto es parte del Parque Indoamericano. Y esto fue la escuela, miren, esto fue cuando explotó la pandemia, la cuarentena cerrada, el 20 de marzo del 2020, la semana anterior habían empezado las clases. Y esto es una escuela que está a 2 cuadras, una escuela pública, donde, bueno, los chicos fueron de excursión, y creo que fueron los últimos antes de que explotara la pandemia. Así que bueno, después obviamente no se cerró, por supuesto que hubo siempre personal, digamos que tenía que ser como en los hospitales, ¿no? Personal que obligatoriamente tenía que ir a trabajar, porque había que seguir analizando el agua de los hospitales más que nunca, ¿no? Con la pandemia. Las escuelas estaban cerradas, pero también se analizaba una vez cada tanto el agua de las escuelas públicas de Buenos Aires. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay hospitales que son solo de la ciudad, hospitales que son nacionales, que de eso se ocupa la nación, y hospitales que son mixtos, como por ejemplo el Garrahan, ¿no? Que tiene, digamos, coparticipación de... Entonces nosotros teníamos que dedicarnos a lo que era la parte de la ciudad.
lo que dependía de la ciudad. Y también hicimos convenio con universidades, no nos resultó al principio, cuando yo estaba todavía, convenio con las, no, era muy burocrática la UBA, yo me insistí con el tema de las universidades públicas porque yo soy producto de la escuela pública, yo fui a escuela primaria pública, secundaria pública, universidad pública, y la universidad, las dos universidades, no la segunda, pero la primera de posgrado no era pública, pero tuve una beca, o sea, yo insistía con la universidad pública, pero la UBA puso tanta burocracia que apareció la UADE y dijo, no, yo quiero que los chicos hagan la tesis, hicimos un muy buen convenio, porque a los pibes les convino, porque no tenían esos aparatos en la universidad, y a su vez nosotros teníamos mano de obra en el laboratorio para analizar, dándoles todos los aparatos, digamos, por supuesto, a cargo de los docentes, ¿no? Que en general eran químicos o bioquímicos, o biólogos, darles a los docentes la responsabilidad de que los pibes puedan usar con cierto criterio, digamos, de responsabilidad el electrofotómetro, por ejemplo, el espectrofotómetro, perdón, y los otros aparatos electrónicos sin que se dañen, ¿no? Entonces a ellos les convenía por el aparataje, a nosotros nos convenía porque nos ayudaban a procesar las muestras y a trabajar en proyectos que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. Así que bueno, yo acá les puse mi Instagram, porque yo contesto todas las dudas que me pregunten por Instagram, y si me permiten, bueno, les voy a pasar unos vídeos cortitos y después abrimos la ronda de preguntas. No sé qué hora es, pero creo que estoy más o menos con recontratiempo para que charlemos bastante. Yo voy a dejar de compartir un cachito. Estamos a tiempo todavía, hay algunos que se tuvieron que retirar porque tienen Están examen. estudiando. No, pero algunos tienen examen a las 11 en la facultad, entonces para viajar se salieron un ratito antes. Está bien. Pero dale, miren, estamos con tiempo. Bueno, yo, si les parece, les paso los videitos. A ver, tengo a veces problema con porque se me abre en segundo plano y no los ven cuando los comparto. Así que voy a tratar de hacer, a ver, voy a abrir esperen, voy a abrir directamente para que vean la carpeta de los videos. A ver, esperen, voy a compartir. A ver, ustedes me van a decir si la ven o no la ven. Y si no la ven, bueno, intentamos otra opción, los abro directamente de YouTube, porque yo los tengo descargados, pero Acá a había ver. una pregunta, Sí. igual ustedes pueden Ah, hacer, chicos, las preguntas en voz alta si quieren, no hay sí, problema. no, somos poquitos. Ahora sí puedo. A ver, dejé de compartir para poder leer. A ver, dice. ¿Se tomaron muestras de metales pesados antes y después del lago Lugano? Claro, obvio. Lo fuimos monitoreando cada mes. Y era impresionante la cantidad de cosas una cosa que no me preguntaron, pero hay alguien que se tuvo que retirar, es la otra cosa que me ponen. Una cosa antes de que me pregunten, que me olvidé de decirles que es importante. Las plantas tienen que ser plantas del lugar, porque yo, por ejemplo, cuando hice esta misma charla para México me invitaron, por ejemplo, yo tuve una alumna de posgrado que era ecuatoriana, bueno, de padre francés, estaba trabajando en la Embajada de Francia en Ecuador, y me invitaron a dar una charla por un proyecto que tiene el Consejo Nacional de la Recherche Scientifique en Francia, que es como el CONICET de acá, y me preguntaron, me dijeron, ¿y pero qué plantas usaste? Le digo, yo usé las plantas, ustedes tienen que usar las plantas del lugar. Y le expliqué por qué tenían que usar plantas autóctonas, porque era gente que por ahí no tenía idea, era gente de otras carreras, había ingenieros, qué sé yo, ¿no? Era una charla abierta, pero la gente a veces no entiende que no, una planta exótica a veces hace más daño que una planta autóctona, ¿no? Que eso de diferencia yo no se las voy a explicar porque ustedes ya lo saben. Pero son plantas del lugar. Y otra cosa que tampoco les dije que es importante es que estas bolsas rojas se iban a tratar como se tratan los residuos peligrosos, porque no sea cosa de dejar todo eso ahí. Por eso a medida que íbamos viendo, teníamos el ojo clínico de darnos cuenta las plantas cuando las teníamos que sacar y reemplazar y llevarlas al laboratorio. Ahí es donde veíamos la cantidad de metales pesados que absorbieron y también de, por ejemplo, fosfatos, nitratos y un montón de otras cosas de más que había dentro de lo que son los nutrientes. Ustedes van a ver ahora en los videitos cortos, hay uno que es un poquito más largo, que creo que es el que tiene, no sé, 8 minutos, no me acuerdo, que es una nota que yo le pedí a la productora de un programa que se llama Ambiente y Medio, que es el único programa de la televisión abierta que es de ecología, que no sé si lo conocen, que lo pasan los domingos a las 11 de la mañana en América. Después lo repiten en América de cable a la noche, creo, en América, pero a la mañana está en aire. Se llama Ambiente y Medio. Entonces la productora, que yo la conocía, me mandó el recorte de esa parte donde vinieron al laboratorio a hacer la nota, ¿no?
Y bueno, como nosotros colaboramos, en realidad el que habla es el director nacional y después fue Larreta, se sacó fotos, bueno, a nosotros no nos importó que lo usen políticamente, o sea, en realidad es el laboratorio de la ciudad, pero el mérito la verdad que no era de Larreta, porque nosotros todo lo que conseguimos lo conseguimos por Santilli, en realidad, cuando era ministro y después, bueno, pues ahora, como ustedes saben, fue vicejefe de gobierno. Yo ya no estoy ahí. Así que sí, analizamos permanentemente, antes y después, ¿no? Y íbamos viendo, yo la verdad que me sentía bastante satisfecha porque dije, el proyecto funciona. Por eso es que la gente de Tucumán me dijo, mira, nosotros lo estamos haciendo y la verdad que está bueno porque es muy barato, es escalable, es replicable. O sea, replicable significa que lo pueden hacer en otro lado, y escalable porque uno lo puede, no sé, esto no tiene límite, digamos, uno le puede poner un montón de otras cosas. Nosotros le metimos, no sé, tablones de siembra, le metimos charlas para la gente, vivero de autóctonas, qué sé yo. Pero uno puede hacer muchas cosas, digamos, ligadas a este mismo proyecto, ¿no? Siempre que sean soluciones basadas en la naturaleza. Em, no sé si quieren preguntarme alguna otra cosa o ya les muestro los videos y después charlamos. Después les voy a contar un poco más de bioindicadores, porque esto en realidad acá no me metí tanto en lo que quería Magalí, ¿no? Pero quería contarles este proyecto porque se puede hacer y yo creo que la gente Igual tuvimos una clase de fitorremediación y había quedado también medio pendiente poner más ejemplos prácticos y creo que estuvo buenísimo Ah, bueno. que No, hablaras de esto se los esto. puedo contar en primera persona porque nadie me lo contó, esto lo hice yo. Digamos, ahora lo sigue la gente que quedó en mi lugar, pero yo lo que quería era jubilarme porque la verdad que ya no podía hacer de esa vida, estar todo el día ahí y después hacerla. Yo siempre quise ser docente universitaria, pero no podía vivir de la docencia universitaria. Todos sabemos lo poco que pagan, sobre todo los que somos de dedicación simple. Entonces, yo francamente, ahora puedo hacer lo que me gusta, inclusive en pandemia me anoté con el Premio Nacional de Literatura en un taller literario, estoy escribiendo mis memorias, donde cuento un poco, por supuesto mis memorias están atravesadas por todo lo ambiental que fue mi vida, y porque yo desde joven que la tenía clara con la ecología, cuando nadie hablaba de los temas ambientales, a mí me miraban como un extraterrestre, cuando no, el departamento de biología de exactas, vos Magalí que conocés como es allá que vos hiciste, ahora todo es muy transdisciplinario, de hecho la maestría que en la que está haciendo la tesis Magalí, que fue alumna mía, es del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, que era la vieja carrera de meteorología cuando yo estudiaba. Y el Departamento de Biología en mi época era uno solo, ahora hay tres. Ahora se subdividió en tres y las materias de ecología son, pero Un montón. cientos de materias de ecología que se pueden elegir para dictarse ahí o en cualquier otra parte. Entonces, cambió muchísimo. Yo, en mi promoción de cuando me dieron a mí el diploma éramos 8 biólogos, ahora hay más de 200 por año. Yo antes de la pandemia yo tengo 2 hijos egresados de exactas, un físico y un licenciado en ciencia de la computación. La mía del medio se dedicó a otra cosa, es filósofa y actriz, pero los 2 varones, que son egresados de exactas, el más chico, le dieron el diploma antes de la pandemia, y cuando fui a la entrega del diploma, vi que eran como 200 biólogos, ahora más inclusive. Así que yo me alegro, porque hay laburo para todos, con la situación desastrosa que estamos viviendo en el planeta, hay laburo para todos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, por eso yo insisto con estos proyectos basados en la naturaleza y que son experiencias de algún modo exitosas, que no lo digo para echarme flores encima, sino que cuando uno tiene la formación necesaria y suficiente, como la tienen ustedes, como licenciados o futuros licenciados en ciencias ambientales, pueden trabajar en esto y disminuir un poco la ecoansiedad que existe en los jóvenes. Y eso es otra cosa que también les quiero comentar. Hay que tener mucho cuidado, si el día de mañana van a ser docentes, con cómo uno le explica las cosas a los jóvenes y también con respecto al tema del activismo. Yo sé que Magalí es muy seria en esto y por eso me permito comentárselos, pero hay otros que no son tan serios y hacen mucho catástrofe, y lo que está ocurriendo a partir del fenómeno de Greta Thunberg, cuando tenía 15 años, antes de la pandemia, es que los pibes, ustedes saben que los países nórdicos eran ya países, sobre todo Suecia, que tenían un alto porcentaje de suicidio. Lo que empezó a pasar es que los jóvenes empezaron a suicidar cuando aparecieron las redes sociales, aparecieron todas estas cosas catastrofistas, digamos, Don't Look Up y las películas como Endgame 2050 con una distopía donde la gente se vuelve loca y no sé, no tiene nada de agua,
y están adentro de un manicomio, bueno, y dejaron cartas, o sea, tanto en los que lo intentaron como en los que se suicidaron, dejaron cartas por qué se suicidaban. O sea, los menos vulnerables decían que no querían tener hijos para no dejar generaciones futuras en este planeta desastroso, pero los más vulnerables se suicidaron. Entonces, a mí me convocó acá un grupo de psicólogos que conforma un colectivo que se llama Operación en Crisis. Justamente hicimos una jornada ahora en Uruguay, hace 3 semanas atrás que me invitaron. Yo viajé el viernes, volví el domingo, o sea, fue todo un sábado, porque este colectivo, que está conformado por gente de todas partes, por ejemplo, la que lo dirige es una psicóloga suicidóloga, ¿no? Especialista en suicidios. No queremos que eso llegue acá. O sea, acá se suicidan jóvenes, pero por otras razones, por bullying, porque no les respetan la identidad de género a pesar de que existe la ley, porque, no sé, son de familias religiosas, quieren abortar y la familia no los deja, a pesar de que tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cosa que son logros, en mi opinión, excelentes que tiene la Argentina en relación con otros países, pero chicos que a veces no pueden soportar determinadas situaciones, pero no, hasta ahora no había ocurrido que se suicidaran por cuestiones de crisis ambiental. Entonces lo que queremos evitar es eso. Entonces, en este colectivo, por ejemplo, hay un médico que habla de la crisis en el sistema de salud, tratando de ver cómo se puede mejorar. Hay un abogado penalista que explica cómo es la crisis en el sistema penitenciario, que es un desastre, ¿no? Salvo, bueno, por las universidades donde por suerte tienen algunas carreras que se pueden dictar en los penales. Y eso me parece un muy buen logro también, porque la gente se tiene que poder reinsertar en la sociedad. A veces la gente, no sé, cae en los delitos porque no tiene otra opción. Entonces, a mí me parece que antes de que llegue eso, bueno, a mí me convocó, me dijeron, yo quiero que hables de ecoansiedad. Es algo bastante nuevo, o sea, no tan nuevo, pero es nuevo que se hable. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en eso para evitar que lo que está ahora en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca llegue a la Argentina, ¿no? Que la gente se suicide por temas ambientales. Aún así, igual hay bastante suicidio adolescente, les cuento, porque yo me entero en el colectivo de cada cosa que me agarro de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando uno es docente, tiene que tener mucho cuidado. Como dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, hay varios escenarios, y o sea, el colapso en algún momento va a llegar, pero hay que tirarlo lo más para adelante que se pueda, ¿no? Con los distintos escenarios que hace poquito justo di una charla con la doctora Matilde Rusticucci, que ella, bueno, habló de los temas más de clima y de ciencias de la atmósfera, y yo de la parte de ecología para toda América Latina, ¿no? Para una plataforma que está en el Silicon Valley, y había gente de 18 países escuchándonos, gente joven sobre todo, ¿no? Que son todos docentes muy jóvenes, como Magalí, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado la manera en que uno, lo mismo los docentes universitarios y las maestras, porque si no los pibes van creciendo con esa imagen de que todo es terriblemente desastroso y no hay nada que hacer, y no es cierto. Porque si bien estamos muy cerca del tipping point, o sea, el punto de no retorno, como dice el IPCC, tenemos una pequeña ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Yo, en lo mío, que es la parte acuática, pero en todas las áreas hay soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren que vemos los videos, después hablamos un poco más de la parte de los indicadores, ¿quieren? Porque ya que Dale, Ire. son las 10:15, estamos re bien con el tiempo. Cuando se cansan me dicen, ¿eh? Yo no tengo ningún apuro. Bueno, a ver si puedo lograr que se abra. Vamos a ver, ustedes me dicen si cuando abro la carpeta la ven. A ver, ahí tienen que ver una carpeta que dice videos del PPT. Sí, ¿La ven? sí. Bueno, a ver. Igual esa frase, te voy a citar esa frase que dijiste recién, la de, si bien estamos muy cerca del tipping point, aún hay una ventana interesante de oportunidad de acción. Sí, sobre todo en soluciones basadas Está en la muy bueno. naturaleza. ¿Y quién mejor que nosotros con nuestra formación y ustedes? Yo cuando digo nosotros también hablo de ustedes, como yo doy clase también en la licenciatura de Ciencias Ambientales, pero en la única universidad privada donde doy clase, que es la Universidad la USAL, la Universidad del Salvador, que cuando se cambió la carrera de geografía, quedó el doctorado, pero la absorbió a ciencias ambientales, también el director de su momento que hizo este cambio era un médico que conocía a mi viejo, sabía que yo no estaba a laburo, porque era la época que recién había fallecido mi marido, y me dijo, mira, me gustaría que vos dieras clase de ecología en la nueva licenciatura en ciencias ambientales.
Así que es una carrera parecida, por supuesto que no tienen, nunca la uva tiene, para mí la uva es la uva, y yo amo a la uva, pero bueno, los pibes estos van siguen como si fuera la escuelita, ¿no? Porque tienen, no sé, falta que toque el timbre, pero tienen libro de temas, tengo que firmar por hora, hay cosas que son medio ridículas desde mi punto de vista, pero también son grupos chicos de pibes, que dicho sea de paso, un poco charlando lo que me decía Ernesto, ¿no? Que al principio, no me acuerdo si creo que no estábamos grabando todavía en la previa, yo daba clase en el turno mañana y turno noche. El turno noche desapareció. Los pibes que trabajan y que estudiaban de noche de manera presencial se fueron a carreras que le dan la posibilidad virtual. Así que turno noche ya no hay más, por lo menos a partir de este año que empezaron en primero, ¿no? Ecología yo los tengo en tercero. Pero los que estaban, pero ya se cerró porque no había alumnos, porque la facultad no le convenía desde el punto de vista económico. Ustedes saben que las universidades privadas, los alumnos, además de alumnos, son clientes. Entonces, bueno, qué sé yo, buscaron otras opciones. Una lástima, porque y en la mañana me quedó un grupito de 11 nada más. Así que ayer justamente doy clase los jueves a la mañana. Bueno, a ver, ustedes me dicen si ustedes tienen que estar viendo ahora la plancha de los videitos, Sí. son todos muy cortitos. El primero es por ahí, me parece el que es un poquito más largo, pero no son largos. A ver si cuando lo abro, ustedes me dicen esperen porque tengo que volver a compartir porque no compartí con sonido. Esperen porque me olvido siempre de eso y si no, no se escucha. Tengo que compartir el sonido y optimizarlo. Bueno, ahí lo ven. Sí, Bueno, a ver, díganme si ahora si ven el video cuando lo abro o no. sí, se ¿Lo ven? escucha. Bueno, Sí, se escucha. ¿y se escucha también? Sí. Bueno. Bueno, hay aspectos que creo que son fundamentales para considerar la contaminación del arroyo. El primero es histórico, que tiene que ver con el mercado de Liniers y por eso es tan importante el proyecto de traslado al Este era mi director, Federico Iglesias, ¿no? Esta es la Dirección de Control Ambiental que yo les decía, de la cual depende el laboratorio. mercado de Liniers. La hipótesis que había a principios de siglo básicamente decía que los cuerpos de agua tenían una capacidad ilimitada de depurar la contaminación que se le tiraba. Ya vemos que eso fue inviable y hay que cambiar el paradigma. Por eso considero que es tan importante que el mercado se mude y además que se genere una planta de tratamiento de esos efluentes que genera. Quiero mostrar la situación de lo que es el arroyo Sildañez. Miren, la cantidad de residuos que hay, todos residuos que la gente desecha, ¿sí? Que tira, que los voluntarios intentan limpiar, pero claro que por supuesto no pueden quitar todo lo que hay aquí porque los desborda la situación. Hace unos días nomás retiraron del arroyo Sildañez esta heladera que ustedes ven aquí. Han retirado cocinas, han retirado de todo. ¿Dónde termina? Lamentablemente, en el Río de la Plata. Muchos de los desechos vienen de Liniers, eso sí es una realidad, pero después esto es una botella, sí se tira, sí hay gente que lamentablemente entra y vive un tiempo, el olor fuerte a veces en el barrio se siente, pero es algo que no te queda otra que acostumbrarte. Bueno, Fede, estoy viendo que está saliendo el agua tratada. Exactamente, ese es el agua que se toma del arroyo y desemboca en el riachuelo. Tratamos esa agua que está sumamente contaminada, la llevamos a un tanque que lo único que hace es sedimentarlo, es un proceso físico y de ese tanque pasa a los humedales que están adelante. Con ese proceso así de simple como te lo estoy contando, mejoramos los parámetros de calidad de agua y podemos decir que es en esa agua que sale de acá puede haber vida. Este arroyo, además agrego, deriva al riachuelo y el riachuelo al Río de la Plata, que a su vez es de donde tomamos agua para purificar. Está todo íntimamente relacionado. Bueno, este chico, bueno, vive 30 y pico de años. El director, este es el que a veces me ponía peros, pero bueno, no entendía nada de lo que yo hacía. Entonces él directamente me daba carta libre, no para, yo digamos, digo, si lo voy a puentear, le voy a avisar que lo voy a puentear, y bueno, Diego Santilli me dio carta libre. También estaba el presidente de la agencia, que en una época era un biólogo,
pero después cambió, porque esos son cargos políticos, entonces después hubo un tipo que nada que ver, y bueno. Así que directamente yo me entendía con la gente de Santilli. De hecho, me habían encargado, eso es otra cosa que también les puedo contar, que en la página del gobierno de la ciudad se puede descargar de manera gratuita, creo que Magalí sabe, porque se los había contado a los que habían sido alumnos míos del posgrado, un libro sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur que escribí yo cuando estaba en ese momento en el gobierno de la ciudad, ¿no? Que me lo habían encargado. Me llevó 2 años hacerlo, que tiene más de 100 páginas con fotos sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur. Bueno, ahora les voy a mostrar, sí, Te hago una pregunta. Me decime. parece interesante también que cuentes tu experiencia, que vos nos habías contado de tu trabajo en la represa de Yacyretá y lo que Sí. había pasado con los peces. Bueno, ahora cuando Eh, termino estos videos les cuento, porque si no va a ser, para no mezclar tanto. Después les paso, ahora cuando lo busco y les paso el link del libro de la reserva por si lo quieren descargar, que también en la reserva ecológica en un momento se pensó hacer algo parecido, pero por suerte el agua de las lagunas no está contaminada. El problema que hay ahí es otro, el problema es que se secan esas lagunas y bueno, como es sitio Ramsar, algunos dicen que hay que dejarla, que la naturaleza haga su trabajo y otros que no, que hay que traer agua del río, que por su otro lado está bastante contaminada el agua del río en ese lugar, para que las lagunas de los coipos, vieron que ahí tienen todos nombres de animales, ¿no? Las lagunas de la Reserva Ecológica Costanera Sur no pierdan el agua porque es zona de nidificación de aves migratorias. Bueno, sigo con los videos, ¿les parece? No era tan largo, yo creí que tenía 8 minutos, no sé de dónde saqué, o por ahí había otro video más largo y yo lo saqué, no sé, para no hacerlo tan largo. Bueno, esperen que vuelvo a compartir. Les cuento una cosa, estos que voy a mostrarles ahora, algunos van a ver que se corta abruptamente porque son videitos que yo bajé de las redes del gobierno de la ciudad y les corté la publicidad, porque yo la verdad que no tengo ninguna intención como técnica de hacerle ninguna publicidad a ningún gobierno de turno. Entonces, le corté la publicidad al gobierno de la ciudad. Creo que en alguno quedó nada más quedó la frase participación ciudadana, pero toda la parte, cuando ustedes vean que se corta abruptamente, era porque yo le corté la parte de publicidad de gobierno, ¿no? Pero bueno, como los hicieron en el lugar donde hicimos este trabajo, por eso los descargué. Bueno, acá les voy a mostrar por el orden en que están. Creo que hay uno que es que es el proyecto con la gente de UADE que les conté. ¿Lo ven? Este tiene musiquita, pero es cortito. ¿Se ve? Todavía no. Ah, esperen, porque me apareció esperen, a ver. Me aparece una barra en vez de verde, amarilla, como que se compra. Ahora, a ver. Ahora sí, ¿no? Todavía no. Ah, no. Esperen un cachito. Porque ahí se me abrió, es lo que quería tratar de evitar, ahí se me abrió un segundo plano. Esperen, porque tengo que compartir la pantalla que corresponde. A ver, compartir. Compartir. A ver, ¿ahí los ven los videos? Sí. A ver si lo ven ahora. ¿Se ve? Todavía no. ¿No? Esperen. Pero yo lo abrí de la misma manera que abrí el anterior, entonces no sé por qué. Y otra cosa que podemos hacer es subir esos videos después al Sí, set para que... no, igual te los voy a pasar, quédate tranquila porque te los voy a pasar todos, pero espera que... Espera, busco otro método que ya me habían explicado la otra vez cómo tenía que hacer. Espera. A ver. Compartir pantalla. A ver ahora si lo ven. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Tiene musiquita, pero no importa, la dejo igual. Bueno, ese era el trabajo en las terrazas, ¿no?
Ahí está la avenida Roca, que es una avenida importante de esa zona de Lugano. A ver si ahora ven este. Acá cuentan un poco los voluntarios. ¿Este lo ven? Ahí se ve, se ve. Perfecto. ¿Escucha, no? Soy María José, voluntaria del gobierno de la ciudad en este proyecto del arroyo Sildañez. Me interesó la ecología y el saneamiento de los cursos de agua. Me pareció muy bueno el proyecto. La idea es que las balsas que estamos armando se completen con plantas, que algunas oxigenan el agua, otras retiran los metales pesados. La verdad que la tierra puede recuperarse a sí misma, pero bueno, hay que tomar conciencia, dejar de ensuciar, separar, a lograr que estos arroyos, estos espejos de agua estén realmente cristalinos. Recién votamos 10 balsas hace 15 días y tenemos plan de votar hasta 160. Creemos que es importante que cada uno de nosotros nos podamos sumar, conocer las ciudades de otro lugar, generar otro tipo de compromiso y poder ser cada día más y generar esta cultura de voluntario y de compromiso del vecino que tenemos cada uno de nosotros. Bueno. Esperen que... Ahí volví a la carpeta, ¿lo ven, no? Sí. ¿Se ve? Sí. Acá lo van a ver a Larreta haciendo campaña. Acá está. No, Larreta no tenía ni idea de nada. Me acuerdo que estaba totalmente en babia de lo que se estaba haciendo. Bueno, yo le corto, este no termina tan abruptamente, pero después en algunos lugares me olvidé de ponerle el esfumado y se corta como de golpe, pero bueno, para evitar la publicidad. La jornada de balsas, Les decía, para evitar la publicidad institucional. La jornada de balsas de bioremediación para el lago Regatas de Palermo. La participación de los voluntarios fue fundamental para que este proyecto creciera. Ser voluntario es como una manera muy genuina de dar una mano sin un interés. Aprendés bastante sobre cómo funcionan las plantas. No sabía que al colocar estas raíces en las balsas tomaban los desechos, después si se podaban se sacaba parte de la contaminación. Cómo trabajando en conjunto puedes hacer un montón con 1 hora de tu tiempo. Tomar conciencia de que el planeta es de todos y que, bueno, que cada uno tiene que aportar su granito de arena para que esto esté mejor. ¿Sentís como que hiciste algo? Sentí mucha alegría de participar. Bueno, ahí viene el del laboratorio que les comentaba del convenio que hicimos con la UADE. Con las universidades es poder transferir con las universidades. Esperen, porque no sé por qué está cortado. Con las universidades es poder transferir conocimientos y ciencia a las capacidades estatales que tiene la Agencia de Protección Ambiental. En el caso del convenio con la UADE, particularmente nos va a poder determinar contaminantes en agua gracias a un trabajo que se hizo con bacterias. Bueno, básicamente se firmó un convenio con APRA para el desarrollo de biosensores que permitan censar metales pesados y flúor en muestras de agua potable. Se realizó una modificación genética en una bacteria de tal forma que pueda reaccionar frente a diferentes contaminantes. La idea de esto es tener una respuesta in situ muy rápida que nos indique a nosotros la contaminación que se encuentra presente en diferentes fuentes, en este caso, digamos, agua. Fuimos capaces de aplicar técnicas de biología molecular y biología sintética, desde el armado del diseño, de cómo iban a ser los constructos, las secuencias de los biosensores, a ponerlo en práctica en la mesada con las técnicas de biología molecular y demás. ¿Qué beneficios se llevan los chicos de todo esto? Bueno, aprender a diseñar experimentos, a plantearse una hipótesis, aprender de los errores, a cómo ir mejorando un diseño experimental. Bueno, ahí ven que este termina cortado también.
Bueno, y ahora es cuando cumplió un año el Paseo Ambiental del Sur, como se llama ahora, me invitaron, ahí yo estuve, esto fue antes de la pandemia, y la verdad que, bueno, me hicieron como una especie de homenaje. Yo me siento muy orgullosa de este proyecto porque la verdad que se convirtió, era una zona horrible, sobre todo yo que soy grande, cuando era chica y cuando yo sabía lo que era eso, era un asco, ¿no? Ustedes no se imaginan lo que era ese barrio, cuando hace 50 años atrás, ¿no? Cuando yo era adolescente era un desastre. Bueno, esos son todos los videos. Espero que les haya gustado, que les sirva. Una cosa interesante que les quiero comentar, que a veces cuando se habla de autóctonas, uno tiene que tener en cuenta, sobre todo en nuestro país que es tan diverso en ecorregiones, que por ejemplo, por más que uno vea al jacarandá o que vea, no sé, ahora el jacarandá, que yo que lo veo siempre cuando voy a la Facultad de Derecho a dictar posgrado, bueno, ahora es virtual, pero el otro día que tuve que ir a firmar contrato, por ejemplo, veo todos los jacarandás, o sea, no, es nativo de la Argentina, pero no de acá. O sea, cuando hablamos de nativas, hablamos de nativas de ahí, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, de ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso también es muy importante, porque para que una solución basada en la naturaleza realmente sea efectiva, por lo menos en plantas acuáticas, que es lo que conozco yo, tiene que ser de ahí. Y si ustedes vieron ahí en el humedal que nosotros hicimos donde está la planta de depuración, ahí hay camalote. Si bien el camalote está en todo el valle de inundación del río Paraná, también ustedes saben que el río Paraná es un corredor de fauna y de flora, entonces llega hasta el río de la Plata, y las lagunas, por ejemplo, que se formaron espontáneamente en la Reserva Ecológica Costanera Sur, inclusive, que está mucho más al sur que esto, ahí llegan los embalsados, que son las islas flotantes de camalote, y que hay dos especies, ¿no? Icornia surea y Icornia crasipes. Y también había ahí en el lago Lugano, porque a veces me preguntan, ¿pero el camalote qué lo trajiste de los humedales del Paraná? No, están en el humedal del Paraná, pero también están en esa zona. Así que ojalá que haya mucho camalote, porque a veces el repollito de agua, la lentejita de agua o esas plantas medio semiacuáticas no son tan efectivas. Lo que pasa es que con el camalote hay que tener cuidado, porque por ejemplo en el valle de inundación del río Paraná, los granjeros no sé, los sacan a comer ganado de invernada cuando no hay pasto en invierno, y se comen las hojas del camalote con la bajante del Paraná, que quedan, que es una hoja muy tierna, y por ahí está llena de porquerías. Lo que pasa que, bueno, el Paraná, como tiene una amplia capacidad de dilución, es muy ancho ahí, no tiene tanta concentración de metales pesados, pero esa misma vaca es la que por ahí después no nos compran en la Unión Europea y se termina vendiendo en el mercado argentino, ¿no? Y la consumimos nosotros. Así que, bueno, pero se trata de no crear ansiedad. Por eso yo no como carne de vaca. Como si no soy vegana ni vegetariana, como carne, pero no de vaca. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, y si no, hablamos un poco del tema que me pedía Maga recién. No sean tímidos, pregunten. No sé, los profes. Yo capaz me quedé pensando que ahora que no está más el mercado de Liniers acá, que lo pasaron a Canuelas, me parece. Sí, una parte, igual no está del todo desactivado. Pero estos videos son de la época que estaba yo, ¿no? No, estaba pensando, ¿qué harán allá? O sea, todo lo que tiraban ahí en el lago Lugano y en el arroyo. Sí, no sé, pero yo tengo un amigo que vive en un country en la Martona, que está en la autopista Cañuelas, y me dice que siempre huele a podrido ahí, que qué habrá. Bueno, yo le dije, mira, no sé, hay que ver, porque ahí también hay canteras, hay lagos
Ahí sí son lagos porque son profundos, es agua que se juntó en las viejas canteras. Así que yo no sé de dónde vendrá ese olor a podrido, qué sé yo. Pero le dije, ustedes, vos vivís en un country, estás en la comisión directiva del country, ustedes tienen mucha plata, contraten, yo estoy jubilada, contraten a alguien que les haga los análisis, qué sé yo. La verdad que no tengo idea, pero sí, es cierto lo que vos decís. Este chico que hizo la nota, la primera nota que les mostré, es el hijo de Marisa Andino, que en ese momento trabajaba para el programa Ambiente y Medio, ya no trabaja más en el programa, ahora está en la TV pública haciendo un programa para adolescentes que lo dan de tarde, donde hay chicos invitados que siempre tratan temas así de la juventud. Por eso te digo, estos videos no son de ahora, son de la época en la que estaba yo. Pensá que yo me fui en el 2018 con el retiro voluntario. Yo sé que todavía quedó algo residual ahí en Liniers, no sé qué, tendría que averiguarlo. Hasta ahora te digo porque yo vivo justo a 6 cuadras, Vos vivís en 2 cuadras Matadero, del sí. mercado, claro, lo tengo acá atrás. Hace unos meses sí se levantó toda la actividad del mercado, sí siguen quedando las empresas que faenan al costado, pero en realidad el mercado en sí dejó de funcionar. ¿Y qué hacen con los residuos? ¿Qué hacen con...? No, acá en Mataderos es un descontrol total de estar caminando por la calle y ver que limpian las carnicerías y directamente tiran todo a la cuadra, al cordón, que uno vas caminando y ves los camiones llenos de carne, que se les van cayendo los pedazos de carne en medio de la calle. Es un descontrol. El arroyo Sildañez tiene una parte entubada, yo no les mostré ese detalle, a ver, voy a ver si tengo acá el PowerPoint, les muestro una de las primeras diapositivas, espera que busco dónde está el PowerPoint, se ve bien en el Google Earth, se ve bien, porque en una de las primeras diapositivas, a ver, no me acuerdo cuál era, creo que era esta, a ver, voy a compartir de nuevo. No me acuerdo si era esta, a ver, no, a ver la anterior. ¿Están viendo, no, la presentación? Sí, sí, sí. No, o es una de posterior, a ver, espérate. Acá se ve bien. En esta diapositiva, acá se ve, ves que aparece que este es el arroyo Sildañez, ¿no? Que desemboca acá en el riachuelo. ¿Ves que acá parece que viene de la nada? Como que no hay nada acá. Bueno, esto acá donde tengo el cursor del mouse. ¿Te ve? El cursor de mi mouse acá. Bueno, acá está entubado el arroyo Sildañez y después es donde sale a la superficie. Que en realidad, yo les cuento una cosa, mi mamá era arquitecta, fue una de las primeras arquitectas mujeres que tuvo la UBA, mi vieja. Y mi mamá siempre me decía que era profesora de urbanismo, era arquitecta y urbanista en la facultad. Y siempre me dice, yo en mi época, cuando yo estudié, nos enseñaban, creo que ella era la única, rodeada de todos varones, ¿no? Porque mi vieja, si hoy viviera, tendría 92 años, imagínense, ¿no? Cuando ella estudiaba arquitectura no había varones, no había mujeres, digo, eran todos varones. Pero ella me decía que les enseñaban que cualquiera de estos arroyos urbanos había que entubarlos y había que hacer terraplenes. Me dijo, hoy no se hacen más terraplenes, no se entuba más. Por ejemplo, yo que vivo a una cuadra del arroyo Maldonado, de Juan B. Justo, hoy sería, no sé, está bien, por abajo pasa, aparte de la pluvial, pasa alguna de las cloacas máximas de la Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo hubieran resuelto el tema de las cloacas, pero probablemente haya tenido puentes o haya habido, no sé cómo sería el barrio mío sin el arroyo entubado, porque la avenida Juan B. Justo vieron que es zigzagueante porque sigue el curso del arroyo Maldonado, como otros tantos, como el Vega, el Medrano, qué sé yo, otro de los tantos. Hay 8 arroyos urbanos entubados y algunos que desaparecieron, porque en la Ciudad de Buenos Aires estaba, en la época, por ejemplo, de la colonia, que la ciudad era el barrio de Montserrat, o sea, la zona de Plaza de Mayo, y llegaba hasta donde hoy está el Colón, hasta la 9 de julio. Todo lo que está de la 9 de julio sería para, no sé si para el oeste, todo eso era suburbano. Y ahí estaba, si ustedes van, por ejemplo, a la plaza que está frente a tribunales, ¿no? Donde está el ILSE, vieron el colegio ILSE del privado, pero que es de la universidad también, donde está el colegio Roca, que es otro colegio del Estado, está el Colón. Y enfrente están los tribunales. En esa Plaza Lavalle hay un cartel de Turismo de Nación que dice, por acá abajo pasaba el arroyo tercero del medio, porque estaba el arroyo primero del medio, el segundo del medio, el tercero del medio, que era la calle Libertad, que por supuesto hoy no existe más, no está entubado. O sea, esos eran arroyos muy pequeños. Y de hecho, los últimos barrios en anexarse a la Ciudad de Buenos Aires, a mí me encanta la historia ambiental de la Argentina y sobre todo de la ciudad, ¿no?
Los últimos barrios en anexarse fueron Belgrano, porque estaba el arroyo Maldonado, que no se podía cruzar, ¿no? Y Flores, donde estaba la cárcel de la Mazorca, digamos, en la época de Rosas, en la zona donde está ahora la Basílica San José de Flores, ahí estaba la cárcel. Y estaba lejísimos, en carreta se tardaba como 4 horas, 5 horas, qué sé yo, en llegar desde la Plaza de Mayo hasta ahí. Así que imagínense lo que era en esa época, ¿no? O sea, había un montón de arroyos que se secaron y otros que los más grandes se entubaron, que quedaron 8. Hay varios que están en la zona de Barracas y La Boca. Y después está en Belgrano pasa uno, después, bueno, ya les dije, recién mencioné el Vega, el Medrano y también el Maldonado, que viene desde la provincia y pasa después por abajo de la avenida Bullrich, donde está el hipódromo y la mezquita, y termina por debajo del aeroparque, desemboca ahí debajo del aeroparque. Así que, bueno, no sé si tenés a Serena o alguna otra pregunta, o me quieren comentar algo los profesores, o les cuento lo que me pidió Magalí. Buen día. Sí, ¿Cómo Daniel. están? ¿Cómo están, Irene? ¿Qué tal? ¿Y cómo están todos? Buen día para todos. Yo tengo dos preguntas. La primera que era más referida al principio de la clase que vos, perdón, te puedo tutear, no hay problema, Sí, ¿no? por supuesto, desde ya todos los alumnos me tutean. Ok, que habías dicho que recibiste una beca de la UEA y tuviste la oportunidad de ir a estudiar a un centro en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? No, es la Oregon State University, que es una universidad de la Universidad de Oregon, que tiene un departamento, se llama Department of Fisheries and Wildlife. Departamento sería de pesquerías y vida silvestre, porque mi programa dependía de ahí. Tenía las estaciones hidrobiológicas, para que se den una idea. Yo me encontré, perdón, me puse los guantes porque me dio frío de nuevo. Yo me encontré con un laboratorio, por ejemplo, en las Rocky Mountains, en las Rocallosas, hicieron un tubo de acrílico donde el laboratorio pasa el arroyo por adentro, el tubo de acrílico para que pase la luz y pueda haber fotosíntesis, obviamente. Estaban las mesadas en el albardón del arroyo, con todo, una cosa increíble. Que tengo fotos en papel de aquella época, porque no existía la fotografía digital. Hoy si alguien va con un celular se haría una fiesta. Yo sigo a todas las cuentas de la Universidad de Oregon, pero justo el departamento del cual dependía, donde yo trabajaba, no tiene muchos influencers. Y les pedí 1000 veces a la gente, yo doy un curso en enero para esa universidad. Antes de la pandemia iba presencial, porque en enero aprovecho que no hay clase en la UBA. Y vos creo que sabés, Magalí, porque me parece que te lo conté. Ahora lo hago virtual, es un curso de extensión donde se anota gente de muchos países y de muchas carreras diferentes. Tengo gente hasta de las carreras de la moda, porque en Estados Unidos, yo no sé si saben cómo es, el bachelor, que son los 4 primeros años, uno lo puede hacer en cualquier otra carrera, y después para el master degree o para el doctorado elige lo que quiere. Así que yo por ahí tenía abogados que decían, bueno, yo quiero aprender los temas ambientales porque en la maestría quiero hacer derecho ambiental. O gente que viene de la industria de la moda y quiere hacer moda sustentable. Siempre buscan algo que tenga que ver, o simplemente por interés, ¿no? Por interés de la persona que, digamos, que quiere saber de eso, porque vive justamente en un planeta que está teniendo muchos problemas ambientales, entonces simplemente por eso. Entonces en el mes de enero yo aprovecho que para ellos empieza el semestre, le llaman semestre, pero es un cuatrimestre igual que para nosotros, empieza el de invierno, después de las vacaciones de invierno de ellos, que son en las fiestas, terminan en el Día de Reyes, o sea, empiezan antes de Navidad, terminan el Día de Reyes, y el 7 de enero empieza el semestre. Entonces yo dicto clase del 7 de enero hasta que empiezan los exámenes de la facultad acá a mediados de febrero. Ahí ya, o sea, lo comprimo todo, porque en enero, o sea, la macana es que no me puedo tomar vacaciones en enero. Si me tomo vacaciones tengo que ir a algún lugar que tenga buena conexión de internet para darles clases. Pero, por ejemplo, el primer año, que cuando explotó la pandemia, me dieron turno vespertino. Y el pequeño detalle del cual yo no reparé, de tarada, porque yo tan entusiasmada por dar clase virtual a todos estos pibes de distintas carreras y de todos esos lados, que por supuesto es en inglés, porque no hablan español, tengo gente de Corea, de Taiwán, de la India, qué sé yo, de miles de lados, hay alguno que otro latino, pero son los menos, y resulta que me dieron el horario vespertino de ellos, que era a partir de las 6 de la tarde, que en verano nuestro son 5 horas de diferencia al oeste, o sea, es al revés que en Europa. Entonces, las 6 de la tarde de ellos, para mí, eran las 11 de la noche. A ver, no, 6, 7, 8, 9, 10, sí, las 11 de la noche. Yo terminaba de madrugada de darles clase. Entonces, al año siguiente ya me avivé y dije, no, yo lo dicto, pero en un horario que no sea, porque yo, si no, termino levantándome al mediodía, que me acuesto a las 4 de la mañana.
porque están mucho más al oeste, ¿no? Así que, no, es muy interesante. La Universidad de Oregon tiene, en lo que es ciencias ambientales, yo les recomiendo, o sea, hay muy pocas que tienen muy buen nivel de ciencias ambientales, porque uno dice, por ejemplo, no sé, Harvard. Harvard es muy buena en otro tipo de carreras, pero en ciencias ambientales, por ejemplo, MIT es mejor, por decir una carrera que está cerca, pero también tienen Princeton, también tienen la Universidad de Chicago y la Universidad de Oregon. Yo apliqué a 4 y las 4 me aceptaron, pero después charlando con profesores de la facultad me recomendaron la que fue mi tutora, que me hizo el plan de las materias de, nosotros en Exactas tenemos, no sé cómo es en agronomía, pero tenemos un plan de las materias del ciclo superior que lo hace un tutor. Entonces la que fue mi tutora me dijo que me convenía, ella estuvo averiguando. Hoy en día uno googlea y se da cuenta de todo, mira las materias, miras todo, pero en aquella época había que mandar cartas, averiguar, buscar contactos. Me decía, mira, te conviene la Universidad de Oregon. Y las universidades aceptan a la gente porque, sobre todo cuando vienen con una beca, no solamente porque no tienen que desembolsar dinero, sino porque para ellos les da prestigio tener becarios de otros países. Sobre todo en una universidad al norte, en la época en que fui yo, que no había casi estudiantes latinos. Las únicas latinas eran una uruguaya y yo. Ahora está lleno de latinos en Estados Unidos, pero más en las universidades de los estados del sur, en Nuevo México, en Texas, en California, en Arizona, pero en el norte es más raro, ¿no? Porque es un estado que viene California, Oregon, el estado de Washington y después la Columbia Británica en Canadá. En aquella época no había latinos, un uruguayo y yo. Y me volví cuando pedí autorización para volver en plena guerra de Malvinas porque la estaba pasando muy mal. Me acuerdo que mi amiga uruguaya le dijo, no se la agarren con Irene, que porque un día viene un profesor y me dice, your country sank the Sheffield, tu país hundió al Sheffield, ¿no? Que era el submarino, creo que era un submarino británico. Y yo la estaba pasando muy mal, entonces yo tenía que terminar mi tesis y yo la pasaba pésimo, entonces pedí autorización a la OEA para volver y después volví cuando empezó la guerra de Malvinas y volví un año y pico después, cuando las cosas estaban un poco más tranquilas de que la guerra la habían ganado los británicos, porque allá la verdad que se vivía la guerra de verdad, ¿no? Acá como mis padres me decían, no, está todo bien, estamos ganando. ¿Están ganando qué? Le digo, ahí la prensa dice cualquier cosa. Yo veía los noticieros y me agarraba de la cabeza con lo que veía, ¿no? Y yo llamaba por teléfono y mi papá decía, porque no había estos medios digitales que tenemos ahora, mi viejo me decía, deja de llamar cobro revertido que me vas a fundir. Yo no tenía tanta plata, no había tarjetas telefónicas, no tenía tanta plata como para pedir llamada telefónica con telefonista, porque ni siquiera había dictado directo internacional. Así que después volví a defender la tesis, pero la verdad es que es una universidad, hoy es maravillosa, y además hoy tiene una cantidad de cursos virtuales tremenda, ¿no? Inclusive el posgrado que yo hice de evaluación de impactos ambientales en México, que es un posgrado internacional, que les permite trabajar en cualquier país sin tener que hacer ningún tipo de reválida. Yo hice proyectos, por ejemplo, para Europa y me pagaron en euros en su momento. Y después acá, bueno, que llegue la plata acá es todo un tema porque hay un montón de impuestos y llega bastante diluida, pero igual son muy buenos los pagos. Uno puede trabajar en cualquier parte del mundo con ese posgrado y hoy ese curso de la OEA se puede hacer virtual. Yo tuve que ir allá a hacerlo, ¿no? Y además me volví con el permiso, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene un permiso para un programa, no me acuerdo, no me sale la palabra, con la licencia del ArcInfo y del ArcView, que son los dos sistemas de información geográfica que yo usaba. Pero ahora, por ejemplo, con el Linux, que es el software libre, yo tengo a mi hijo más chico que es licenciado en Ciencia de la Computación, y me agregó un montón de cosas con Linux, con software libre, de acuerdo a la necesidad que tiene cada profesional de trabajar en un tema u otro, para sumar distintos planos de información alfanumérica, como le llaman en los programas, los sistemas de información geográfica, los mapas digitales. En aquella época yo todavía trabajaba con los mapas lo que es hoy el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geográfico Militar. Eran mapas de papel que uno tenía que ponerlo con chinches en una mesa. Hoy son todos digitales esos mapas. Entonces la virtualidad y la digitalización y el ya no ser analógico resolvió un montón de cosas para el laburo nuestro, de nuestra profesión. Cuando digo interrumpo un segundito. me refiero a ustedes también. Sí, decime. Interrumpo un segundito ahí de que a las 11 algunos se retiran. Mira, se pasó el tiempo. Bueno, les cuento rápido si quieren dejamos lo de los otros bioindicadores para otro día, pero te cuento lo de Yacyretá. Lo de Yacyretá es lo siguiente, cuando yo volví,
Estados Unidos, alguien se enteró, no sé cómo se enteraron, que yo estaba, yo había trabajado en mi tesis en ecología de peces migradores del río Paraná. Y había un problema muy serio de mortandad de peces digamos, en Yacyretá, y entonces me pidieron si me podían contratar para hacer una asesoría externa. Era la época, justo fue el momento en que habían pasado ya unos años que yo estaba en Buenos Aires. Esto fue en la época en que se fue antes del gobierno, unos meses antes, Alfonsín, y se hizo cargo del gobierno Menem, ¿no? Fue en ese momento, para que se den una idea del contexto histórico, porque justo a partir de un informe que yo hice fue que Menem dijo que era un monumento a la corrupción. Por supuesto, el informe que yo hice lo cajonearon, le pusieron confidencial, y yo escribí una novela con los nombres cambiados, que se llama Irubaté, que es un nombre que no existe, pero suena a guaraní, que en ese momento la empleada que trabaja todavía en mi casa hace más de 30 años, ella es misionera, y le digo, inventame una palabra que suene a guaraní, pero que no quiera decir nada. Entonces empezamos a hacer un brainstorming, y entonces, bueno, tenía que cambiar los nombres de los personajes porque yo la verdad que no quería tener ningún problema con la gente tan pesada, ¿no? Con mucha cosa que ocurría ahí, bueno. No, lo que yo vi, resulta que la mortandad de peces, ellos decían que era por la enfermedad de la burbuja. La enfermedad de la burbuja es una enfermedad que técnicamente se llama, es algo parecido a lo que le pasaría a los buzos si los sacaran, si los descomprimieran bruscamente, digamos, cuando un buzo, vieron que cuando uno se sumerge en el mar, uno acá vive a la presión atmosférica de una atmósfera. Cuando uno se sumerge 10 metros está a 2 atmósferas, la presión atmosférica más otra atmósfera más. Y a medida que uno va descendiendo 10 metros en el mar, va sumando una atmósfera de presión. Entonces, los buzos tienen que subir muy lentamente para no sufrir una embolia gaseosa humana, como se llama la enfermedad. Y la enfermedad de la burbuja en los peces es lo que se llama embolia gaseosa ictícola, porque es de los peces. Y yo tenía la experiencia de haber hecho trabajos prácticos en el río Columbia, que es un río que está en el límite entre el estado de Washington y el estado de Oregon, donde había realmente enfermedad de la burbuja. Entonces, la enfermedad de la burbuja ocurre cuando aguas abajo, el nitrógeno del aire entra bruscamente. Ustedes saben que el aire tiene mayormente nitrógeno, más del 70%, entonces el nitrógeno, el cuerpo no lo puede metabolizar. El dióxido de carbono, el oxígeno sí, pero los otros gases también, pero no el nitrógeno. Entonces, empieza a explotar literalmente, o sea, los ojos salen de las órbitas, por todos los agujeros del cuerpo, de las hembras, por el oviducto, se da vuelta como un guante, el ano también, las agallas de los peces se abren así como si fueran 2 orejas. O sea, uno se da cuenta viendo a los peces que tienen enfermedad de la burbuja, antes de hacerle ningún tipo de análisis, cuál es la enfermedad. Pero lo que ocurría era que en Yacyretá era aguas arriba. O sea, yo pedí, cuando me hicieron el contrato, pedí ir a la obra y pedí que me tomaran muestras. Se las hago corta porque fue mucho más larga la historia. Y realmente los peces parecían muertos de pescadería. O sea, los peces estaban muertos. En realidad mi idea era, cuando yo los vi que había varias copas de los árboles sumergidas y no habían hecho el saneamiento que había recomendado un panel de expertos, que era sacar a los árboles del valle antes de inundar, porque es una zona subtropical, se va a pudrir muy rápido y va a bajar la calidad del agua y va a disminuir el oxígeno. Ustedes saben que las bacterias facultativas de la putrefacción, siempre que tienen oxígeno, lo utilizan más rápido y tienen muchas generaciones mucho más rápido que cualquier otro ser vivo. O sea, por ahí en un minuto, en 10 minutos por ahí tienen 100 generaciones, porque por mitosis de digamos, por progresión exponencial, sale de una célula 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así, muy rápido. Cuando tienen oxígeno, las facultativas lo utilizan, lo capturan, porque por cada molécula de glucosa de la respiración, me imagino que todo el mundo ya estudió respiración celular, sabe el ciclo de Krebs y sabe la cadena respiratoria. Bueno, en la respiración aeróbica, la cantidad de ATPs que se producen por cada molécula de glucosa es mucho mayor que la cantidad de ATP por anaerobiosis. En fermentación producen 2 ATPs por cada molécula de glucosa, y en aerobiosis entre 32 y 36 creo que es. Entonces, si ustedes hacen la división 32 dividido 2, les da 16 veces más eficiente la putrefacción con oxígeno que sin oxígeno. Entonces las bacterias la utilizan al full. Y yo lo que me di cuenta ahí que los peces estaban muertos por asfixia, por anoxia. Pedí que me trajeran hicieron, bueno, primero un Winkler, después dije, tráiganme un sensor
Ahora hay un montón de aparatos, hay una empresa que se llama Hatch de química que hace unos aparatos que tienen que sensa oxígeno del agua, metales pesados, qué sé yo, seguramente ustedes lo deben usar en los prácticos. Antes se usaba un método que era el método de Winkler, que era manual, pero que tenía muchos errores. Ahora uno directamente mete un sensor y mide, no sé, conductividad, lo que quiere, ¿no? Bueno, y el oxígeno daba 0. Eso se llama depresión técnicamente, ¿no? Depletion en inglés, pero lo tradujeron depresión en castellano. Entonces, había 0 oxígeno. Yo dije, estos peces se murieron por asfixia, porque en realidad a mí me llamaba la atención que las muestras eran de aguas arriba, no de aguas abajo. Pero para ellos era muy cómodo decir que se murieron de enfermedad de la burbuja, porque era lo que encontraron en la bibliografía, y aparte, como es un tema fisiológico y no hay un agente patógeno, era muy fácil hacer pasar gato por liebre, para decirlo rápidamente. Entonces, yo en realidad en el informe, yo consulté en ese momento con el doctor Argentino Boneto, que era un investigador superior del CONICET, que fue mi director en el CONICET, cuando yo era becaria cuando yo era primero becaria, después cuando entré en carrera, fui investigadora asistente, y después cuando me estaban por promover a adjunta, renuncié, ¿no? En la época de Cavallo. Entonces Boneto me dijo, mira, vos tenés que escribir en el informe. Boneto era un investigador santafesino que creó la primera unidad ejecutora del CONICET, que fue el Instituto Nacional de Limnología en Santo Tomé, en el puerto de Santa Fe. Después hizo el Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, y después hizo, antes de morir, fines de los 90, el proyecto del Instituto Tecnológico de Chascomús, el INTECH, que ahora trabaja con la Universidad de San Martín, ¿no? Que están haciendo todo el proyecto de reinserción de pejerreyes en las lagunas bonaerenses, en las encadenadas. Entonces Boneto era un tipo muy responsable y muy serio. Él estuvo en el mismo equipo con el que estaba Jusey cuando se creó el CONICET. Entonces me dijo, mira, vos tenés que escribir en el informe lo que vos ves. No aceptes expresiones del directorio. Había 4 directores argentinos y 4 paraguayos. Por supuesto que me pagaron lo que me tenían que pagar, el CONICET quedó con su parte, yo con mis honorarios, y el informe le pusieron un sello de confidencialidad y lo metieron ahí. Pero ahí fue donde Menem dijo que era un monumento a la corrupción, porque todo el dinero para sanear, para sacar esos árboles, lo primero que se pudrieron son las copas, después las raíces, y quedaban los troncos flotando, que era lo último en pudrirse. Todo eso hizo que bajara el oxígeno a 0, porque ¿qué dijeron los ingenieros? Bueno, todo esto que hay que cortarlo, costaba, qué sé yo, como algo así como no sé cuántos miles de dólares por cada tonelada de árboles del valle que sacaban. Como era una zona subtropical, había que hacer ese trabajo. Y dijeron, no, esto va a quedar bajo el agua, no lo vamos a hacer. Y esa plata se la tragaron, nadie sabe quién. Por eso costó tan caro Yacyretá. Costó mucho más caro de lo que tendría que haber costado. Entonces, ellos no sanearon eso. No hay problema, Serena. Gracias por tu presencia. El que se tiene que ir se va, chicos, no hay problema. Igual ya más o menos, a grosso modo, era eso. Así que, nada, yo hice mi experiencia, ellos se quedaron con la verdad, que nunca la revelaron. Yo en realidad en algunos medios que me preguntaron dije la verdad, pero después empecé a recibir amenazas telefónicas, como diciendo, me quisieron hacer callar, por eso escribí una novela corta con los nombres cambiados. Pero yo esto lo explicaba a los alumnos de la Facultad de Derecho de posgrado. Entonces un día uno de mis alumnos me dijo, Irene, esto vos lo tenés que publicar. Cambia los nombres para evitar los problemas, yo te voy a asesorar, qué sé yo. Me dijo que este chico que era abogado, y me dijo, y publicarlo, y bueno, me lo publicaron. Así que... Aprovecho para recomendar tus libros, que están muy buenos, ese lo leí. Mira, justo ayer, que fue el día del libro, apareció una promoción, así que si quieren pasen por mis redes, por Wise Irene de Instagram, que justo en el posteo de ayer están los 16 libros de ecología. Hay unos cuantos que son para chicos, pero hay otros que son para... Tengo un ensayo que se llama Ecología de la Contaminación Ambiental, donde un poco está todo esto que les cuento. Después hay otro donde está esto de Yacyretá con los nombres cambiados, obviamente. Así que bueno. Bueno, la verdad que espero que les sirva. Yo ahora voy a descargar el video. Si les parece, lo subo a YouTube. ¿Les parece? Sí, nosotros también tenemos la plataforma. No, pero te lo paso para que te lo paso genial. Con los videos también, para que ustedes lo pongan en la plataforma. Directamente subimos el link de YouTube. Como quieras, si no te paso el video o te paso con la clave de Zoom para que te lo descargues vos, no hay problema. Lo que vos quieras, me pedís, estoy a disposición. Lo que ustedes quieran me piden. Bueno, espero que les haya servido. Ahí también se fue Ernesto. No sé, supongo que tenía un problema con la conexión, creo. El otro profe.
Sí, tenía justo otro curso, pidió disculpas por tener que salir abruptamente. Ah, está bien. Sí, después cuando igual también se me guarda el chat, se me guarda, así que después lo leo. Bueno, gracias por la invitación, Magali. Gracias. Un placer. No, a vos, Irene, y gracias, chicos, por haber estado presentes. Chao. Bueno, gracias, muy interesante, en serio. Muy Estoy a linda clase. disposición. Cuando quieran me escriben ahí por Irene o bueno, si quieren por... Lo que pasa es que a veces el WhatsApp no le doy bolilla cada tanto, cuando tengo tiempo sí miro Instagram. Porque mucha más gente me escribe por Instagram que por WhatsApp. Pero si no, Maga tiene mi contacto. Bueno, les mando un beso. Acuérdense que soy Wise Irene en Instagram, no Irene Wise. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, Placer. gracias. Chao, chao. Hasta luego.